Suscríbete a la pantalla. A la audiencia del Cardinal Deportivo, ¿cómo están? A la audiencia de ABC TV también, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día. Salud y felicidad a todos los trabajadores. Bueno, todo bien, Ariel, todo tranquilo. Bien. Bueno, claro. Qué suerte. ¿Cómo te va, señor Cham? Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Muy bien, buen día para todos. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día para todos. Bueno, Bien. comenzamos el programa con lo de Olimpia. Me gustaría hablar con un colega colombiano, porque hubo incidentes muy fuertes reportados desde Colombia, e inclusive asesinatos. 2 muertos. 2 muertos. Hablaban en un momento, inclusive, Federico, de 3 personas, pero se informó oficialmente que 2 hinchas del Atlético Nacional de Medellín, porque hubo enfrentamientos de la barra. Con el clásico, segundo clásico, ¿no? Independiente Medellín o Nacional contra Independiente. Sí. Ganó Nacional. Y se jugó en el Atanasio Girardot, y lo que hay que ver ahora es si esto va a hacer que se juegue con normalidad el partido de Olimpia de visitante. Claro. Porque supongo yo que no se puede jugar en estas condiciones, o tendría que jugarse a puertas cerradas, a puertas cerradas para el público, ¿verdad? Además, Pero por los antecedentes cercanos de aquella vez de la alcaldía que le había negado para que juegue el partido, no le permitió abrir el Girardot para el partido contra Melgar. Por eso se traslada a Barranquilla, producto también de un enfrentamiento de las facciones, porque hablan allí, o hablaban en todo caso, que le cortaron el chorro en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero, porque también se maneja de la misma manera. Imagínate cómo decir allá, ¿no? De En la Medellín. misma manera aquí y en todas partes, Sí. lo referente a las barras, y producto de esos feos incidentes donde hubo un montón de heridos, se llevó el partido a Barranquilla, pero al producirse esto, si es que se va a repetir el mismo procedimiento, habrá que ver qué ocurre, si no se traslada a otro estadio. Pero qué terrible, Aunque el tiempo ya es muy No, corto. no da mal tiempo, ¿no? Sí. Olimpia está Medellín. Sí. A ver, ¿qué hay lo último? Vamos a ver. Porque el partido a puerta cerrada, ¿no? Era a puerta cerrada. No hubo todavía una confirmación. Bueno. Porque estamos hablando de una situación en donde hasta el presidente de la institución salió a hablar, el tema de por supuesto, el famoso peaje que cobran al final. Es un clima bélico el que se tiene ahí. Producto de este enfrentamiento, ya inclusive con las barras y la seguridad está de por medio. En cuanto a lo que va a ocurrir el día de mañana en el Girardot para el partido Olimpia, que va a arrancar 20 horas, horario paraguayo. Bueno, vamos a las repercusiones. Damián Bobadilla, Facundo Saba, el hincha opina de Cerro Porteño, la victoria de Cerro ante Guaireña por 2-0. Apretó el acelerador Cerro, pero volvió a ganar Libertad, ¿verdad? Lo que significa que cuando terminó lo del Cerro, decíamos 3 puntos de diferencia, pero Libertad volvió a los 6 puntos de ventaja cuando ya estamos entrando en la recta final del campeonato. Trabajamos desde un principio, me parece que fuimos superiores desde todo punto de vista, y bueno, la seguidilla de partido hace que nos vengamos sintiendo bien. El equipo está bien intenso, está haciendo lo que el profe nos pide en la semana, y bueno, eso se ve reflejado en los resultados. El que entra está mejor que incluso que el que sale, y eso se ve reflejado en el equipo. Solemos rotar a veces 2 o 3 jugadores por partido, y creo que el equipo sigue funcionando de buena manera. Eso es mérito del profe, de los muchachos que están trabajando siempre al 100%, el que no le toca, cuando le toca compensar, después los partidos lo hacen de la mejor manera también. Y bueno, somos un grupo muy bueno, creo que estamos por buen camino, y estamos peleando el campeonato y por sobre todo la Copa. Pero sí, esto de que entra rinde bien, es una costumbre que tenemos. Creo que todo el plantel es muy competitivo entre ellos, pero una competencia muy sana para mejorarse unos a otros. Sabe que ninguno puede relajarse un segundo, porque el otro está queriendo jugar y entrenando muy bien, y el otro que se entrena muy bien y que queda fuera del banco, que queda en el banco, apoya al que juega. Es algo muy lindo que nos pasa. Grande Cerro, muy bien, muy jugado. Vamos bien. Excelente, jugaron muy bien, va a seguir así. Vamos Cerro, carajo, vamos Cerro. Excelente, papá, excelente, esa es la forma de plantear, pero Zamudio no está para este equipo, sinceramente, no está. Bien Cerro, aguante Cerro, aguante. El partido de Copa ahora, ¿no?
Sí, sí, ahí vamos a estar. ¡Aguante, Cerro! El miércoles hay que ganar. Aguante Cerro, carajo, aguante Cerro. Bien, Cerro para el miércoles. Bien, Saba con los cambios. Bien. Vamos, Cerro, vamos el miércoles. Sí o sí ganamos el miércoles. ¿Cómo? el partido? Espectacular. Partido complicado, pero bueno, el miércoles hay que ganar. Feliz. Ojalá que estos resultados se sigan dando, pero siempre con mucha humildad, con trabajo y darle la satisfacción a este pueblo que tanto necesita. Que se cuide Bolívar, que la Sabaneta viene con todo. Un saludo para Jaupama. Bueno, y ganamos. El partido de Copa, ahora se viene el partido de Copa. ¿Qué pensaste que cambiar, que hay que poner? Mantener el equipo regularidad. ¿Sin Churín? ¿Por Churín a quién? No importa. El queso está muy bien. El queso muy bien. Excelente práctica para el miércoles. ¿Quién entra en vez de Churín? Y yo digo que el queso. El queso sí o sí. Levantó mucho el queso, ¿no? Sí, levantó. ¡Da de celo de Callao! La Sabaneta no para, tiki-taka, finísimo. No paramos hasta octubre. ¿Quién por Churín el miércoles? El queso, la fiera. Inteligentísimo. Juega re bien. Muy buen partido, pero lo único que pido es que Zamudio se vaya a Cerro. No puede ser jugador, es jugador. ¡Vamos, Cerro! Excelente. ¡Vamos, Cerro! ¡Cerro, carajo! ¡Fuerza, Cerro! ¡100%! Un partido tranquilo. Cerro supo manejar los tiempos, manejó la pelota. En todo momento dominó, no sufrió ningún sobresalto. Y la Sabaneta está con todo. A mí lo que me pone contento es que Cerro mantiene un ritmo de juego. Todos los partidos tienen una regularidad, ¿verdad? Y estamos con mucha fe para el miércoles. Gracias a Dios jugamos un partidazo, ganamos 2-0, nos vamos contentos. Una jugada muy rápida de Cerro Porteño, así da gusto verle jugar. Bien, yo creo que jugó media máquina Cerro pensando ya en el partido de la Copa. Lo importante es que gane el miércoles y bueno, después el clásico. Si gana Cerro contra Bolívar el miércoles, prácticamente ya está... Está ahí en zona de pelea. ¿Cuántos puntos tiene? Va a ir a 6, ¿verdad? Va a ir a... Porque todos están con 3. Claro. Bueno, pero Dani, después de ir a pellizcar un punto por lo menos en La Paz, que es cosa complicada, difícil. Mira que Palmeiras puso equipo suplente ya, no para decir, bueno, Bolívar juega muy bien, pero no. Claro, lo que Palmeiras pasa es no que... sacó el buen resultado. Ahora a los brasileños les cuesta luego la altura. No, ¿quién lo iba a jugar ahí? Vamos a ser sinceros. Pero, y ese es el resultado que complicó la planificación. O sea, a diferencia de otros grupos, este es un grupo fuerte. O sea, este es un grupo donde hasta Bolívar se metió, porque siempre la proyección era, no, Palmeiras pica, y entre Barcelona y Cerro. Pero lo que uno vio de las dos fechas, vos agarrás y de los 4 partidos no encontrás un partido fácil. Es más, el que la sacó barata fue Palmeiras en La Paz. Porque ese 3-1 es el que permite que Bolívar esté arriba y Palmeiras esté abajo. Y ese 3-1 quedó corto. O sea, pudo haber sido más. Comprendiendo el factor de la altura y que Palmeiras llevó un equipo de reservas. Pero, o sea, es un grupo donde Cerro está obligado a ganar y Bolívar viene con la mentalidad que han ido todos los equipos visitantes. Si se pellizca algo es bueno, porque es un grupo donde todos los locales cumplieron. Claro, ganar significaría cumplir con el deber de Cerro de ganar de local sus partidos y estar prendido a esa posibilidad de clasificar no solamente segundo, puede pelear el primer puesto, pero deberá ganar ese partido de local y después, por supuesto, ver qué puede pasar en los otros partidos de visitante y Palmeiras acá de local. Pero en un grupo tan parejo lo importante es ganar de local y creo que Cerro está en condiciones de hacerlo el miércoles ante Bolívar. Va a ser un partido duro. Bolívar es un equipo que no se va a meter atrás porque ya lo demostró ante Barcelona, que es un equipo bien estructurado, bien armado y que sabe que si viene a defenderse la puede pasar mal acá en Paraguay, pero Cerro creo que está en condiciones de ganar el partido del miércoles. Ganó Libertad 2-1 ante Nacional. Qué lindo gol metió Lucas Sanabria. Lo ganó bien Libertad. Enzo también. Los dos. El de Enzo primero. No, el que lleva Enzo y después remata de zurda. Ese es un golazo, sí, espectacular. Sobre todo coloca, era más factible pegarle al palo derecho del arquero que pegarle al palo izquierdo y al ángulo. Sí. O sea, muy técnico. Y era un partido cerrado, difícil, y que lo pudo abrir Libertad producto de esos golazos, porque no
producción de eso que tanto hablábamos, Libertad, la contundencia, la capacidad de desequilibrio que suele tener Libertad, no lo tuvo, no hubo muchos espacios para Tito Villalba, inclusive el mismo Enzo no estaba haciendo buen partido. Le estaba costando un montón Enzo no estaba haciendo buen partido, pero pudieron armar esa jugada del córner, porque fue un córner, pase de Enzo para Tito, y Tito le devuelve para que él haga la diagonal, golazo para que se abra el partido inmediatamente el segundo. O sea, que más allá de que el gol viene de ese córner, que es producto de una guapeada de Barbosa. Eso es lo que te da Barbosa. O sea, cuando el equipo está medio apagado, él toma la lanza y sacó un remate de 50 metros. Justamente estamos viendo en imágenes. Sí. Y de allí viene el córner. Y más allá que viene el córner, a Libertad le vino bien cuando Garnero hace el famoso intercambio de mandar a Villalba, que no estaba jugando mal por derecha, hacia la izquierda, y a Enzo lo manda por derecha. Y eso hace que el corte, el enganche, siempre tenga el arco a su disposición. Repito, el gol viene producto de un córner, pero al tenerlo ya allí, porque por la izquierda le estaba costando a González. Lo mismo con Sanabria, así que sin haber desplegado el fútbol de los últimos partidos, Libertad en 2 toques con 2 bombazos. Es lo que tiene, ¿no? Porque vos decías 40 el primer tiempo, lo aguanta bien Nacional, se van a vestuario, va a ser un equipo impaciente de Libertad en el segundo tiempo, y mientras estaba festejando el gol de González, viene el gol de Sanabria. O sea, lo liquidó prácticamente en 2 minutos y medio. Vos sabés que Nacional va a hacer gol temprano, porque 26 minutos del segundo tiempo es temprano de descontar. Que fue su única llegada en el segundo tiempo. Y después, ¿cómo Libertad controló el partido? Sin sufrir, bien, escondiendo la pelota. No estuvo en riesgo porque tuvo tiempo Nacional, si es que tenía alguna capacidad de poder poner en peligro la ventaja de Libertad, pero no sufrió, no es que generó algunas situaciones de gol, no es que Libertad o algún remate por el palo, algún mano a mano, no hubo ningún tipo de peligro de esta ventaja que tuvo Libertad. Si bien es cierto, fue ajustado. O sea, en ningún momento estuvo en peligro la victoria de Libertad. El 2-1 le dio emoción, o sea, le iba a dar emoción si es que Nacional, pero nunca encontró un juego. Es que el 2-1 también fue sorpresivo. También. De la nada vino, entonces no hubo un antes, como tampoco hubo un después, luego del descuento de Ocampos. No se quejó Garnero de nada. No. En la conferencia estaba contento con los chicos, principalmente. Se queja, se suele quejar igual aunque gane. Pero está bien, a veces es constructivo lo que él dice. A mí me pareció que la última vez, lo que no me gusta es que se queja siempre que se hace expulsar o lo expulsan. No puede controlar eso. Él se queja durante todo el partido. Ahora, la última vez me parece que su crítica es constructiva, porque él habla de que tienen que tener los clubes estadios o campos de fútbol en buenas condiciones, y todos por igual, porque la última vez habló de la cancha de Luqueño, habló de césped largo y compañía. Había apuntado a que Luqueño tenía buenos jugadores para jugar una cancha mejor, que podía jugar, y lo hizo desde una victoria. Porque vos cuando escuchás que... Tiene razón. Tiene razón. Y él suele pedir también que el fútbol paraguayo, para que mejore, se juegue más, que sea más dinámico. Y ahí nació la heroica frase de que se vaya a jugar en el Wembley, entonces, de Juan Darío Cáceres. Cuando le hicimos escucharlo de... Una vez Arce le respondió también... Sí, le respondió duro. Dijo, él no está hace mucho tiempo acá y no conoce algunas cosas, dijo. Porque él habló del tema de la... Dijo Arce, por Garnero, sí, porque... viste tú que también está de moda y ya se usa tipo muletilla. Vieron, y por eso no está el arbitraje paraguayo en la Conmebol. No, el arbitraje paraguayo no está en la Conmebol por algo que no tiene nada que ver con eso, por ejemplo, no tenía, algo similar, contexto, algo similar claro, en esa época no estaba la guerra. Algo similar le había recriminado Arce a Garnero, porque entre esas quejas del técnico de Libertad, de Dani Garnero, remató con él, y por eso a la selección le va mal. Entonces Arce dice, en una conferencia, dice, levanta la mano un ratito, yo algo conozco de la selección paraguaya, entonces no me está gustando que venga así gente que... Y en cierto punto tiene sentido. Garnero tiene 2 focos de crítica. El primer punto, lógicamente no lo va a decir cuando se juega de local, porque Libertad tiene uno de los mejores céspedes del fútbol paraguayo. Cuando va de visitante, con el tema de la cancha, el último ejemplo es lo que pasó en el Feliciano Cáceres. Y el otro punto, independientemente de la locación, es con el tema del arbitraje. Y muchas veces no por una jugada puntual, sino por el tema del ritmo. Y hasta en eso el partido fue bastante tranquilo.
pero yo creo que lo ganó muy bien. Hasta tuvo tiempo de responder por la cuestión de Independiente y la colecta, y también dio a entender que él también ya había aportado. Bueno, insisto con esto, hay que hablar con un colega de Medellín. ¿Qué va a pasar mañana en el Atanasio Girardot? El escándalo que hubo, 2 muertos. Ya está Johnny con nosotros para contarnos novedades de Olimpia. Quiero ir a lo de Libertad. Lucas Sanabria habló después del partido y también lo hizo el técnico Daniel Garnero, y ya nos metemos a lo que dejó el empate de Olimpia. Cada vez más alejado Olimpia, de verdad. Cada vez va, hay que ver el acumulativo cómo está. Nos contás después de eso, Fabio, también, por favor. Vamos a las repercusiones de Libertad y su triunfo ante Nacional 2-1. Muchas gracias. Sabíamos la obligación que teníamos de ganar hoy. Cerro ganó ayer, entonces hoy no nos podíamos relajar. Por suerte salió todo bien y pudimos dejar los 3 puntos acá en casa. Y sabemos que todos los partidos son así difíciles. Lo importante, como te dije, que pudimos ganar, pudimos dejar los 3 puntos acá en casa y queda mucho aún, pero como digo, siempre que estamos por buen camino y si seguimos así, yo creo que todo va a salir bien. Lo nuestro es paso a paso. No miramos el trabajo de los demás, solo nos concentramos en hacer nuestro trabajo y como te dije, yo creo que estamos bien encaminados, aunque falta mucho aún, esperemos seguir por este camino. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido trabado, intenso, que necesitábamos estar fino y claro para poder destrabar esas situaciones que podía llegar a generar o provocar el rival. Estuvimos un poquito ansioso, apurado de entrada. Quizá eso de que se haya ganado el rival nos apuró un poco hasta que encontramos la posibilidad de abrirlo el juego. Después volvimos a tener esa posibilidad de ampliar la diferencia, nos fuimos al descanso y después en el segundo tiempo, si bien controlamos el juego, no pudimos encontrar ese último pase que nos deje en situaciones más claras de gol. Bueno, esto es lo de Libertad. Yo lo saludo a Johnny y es cuestión de tiempo lo de Libertad para ser campeón, o Cerro les puede pelear. Hay que ver la ruta de Libertad y de Cerro, o ya no hay mucha diferencia. 7 partidos. No es la cantidad, los rivales, Ari. Libertad no tiene Tacuarí la fecha que viene. Sí, de hoy en 8. En la cancha de Sol, ¿verdad? Sí. Cierran la fecha. Cancha de Sol, imagínate, Tacuarí. O sea, si vamos a una cuestión de... Pero fíjate, Federico, yo por lo menos... tiene Resistencia. Claro, el Cerro juega antes. El Cerro domingo juega tiene Cerro Resistencia. Y Libertad juega el lunes. Que también está abajo y tiene muy poco. O sea, Resistencia, Tacuarí son los equipos... Yo pongo a Resistencia, Tacuarí como los más flojos, más allá que tengan temperamento. Después está General Caballero. Y arriba, los que le dan problemas siempre a los grandes son Ameliano y Trinidad, que son equipos bien dirigidos, bien conducidos, están en un escalón muy arriba de los otros 3 que están abajo. Interesante lo que dice Darío, sí. Perdón que te interrumpa. Un duelo entre sí y ambos contra Olimpia. O sea, Libertad tienen que jugar todavía contra Olimpia, Cerro también contra Olimpia, después el duelo de la lo que vos sabés que lo que pasa es que ese duelo directo del Cerro tarde, Libertad puede ser muy tarde. Sí, llega muy fecha ya. Y vos sabés que si por ejemplo diferencia de goles Libertad lo liquida. No, si se mantiene esta diferencia de 6, ese partido es un formalismo nomás. Sí. O sea, Libertad tiene que evitar perder 5-0. O sea, no es el partido, para decir, ya acá explicamos que no hay partido extra y toda la otra cuestión, o sea, si el partido de Cerro Libertad era ponerle dentro de 2 semanas, capaz el hincha de Cerro dice, mira, Libertad necesita no ganar 2 veces antes de ese duelo. Y vos ves cómo está jugando Libertad. Y lo que yo sí me percaté en las declaraciones de los técnicos y los jugadores. ¿Qué es lo que se da, Dani? Acá pues Libertad tiene el famoso, para los muchachos de Apostala, el empate gana tiene. Para empata gana, o sea, claro, empatando o ganando, lógicamente que ganando, pero tiene el doble, el hándicap a favor. Claro, imagínate que tiene, es en contra. Imagínate que tiene una derrota y un empate a favor, porque si saca un punto de 6, igual ese empate le va a servir para neutralizar al Cerro Porteño. O sea, hasta puede perder un partido antes y no pierde, entonces tiene después, perdiendo, empatando, ganando. Es que justamente esa... Hay un margen de error, hay un rendimiento acorde a lo que necesita un equipo campeón y las cosas están pero muy... vamos a ver Libertad su fixture, porque para ver eso es tiempo lo que puede perder. Claro, va a perder mientras va a ser combo completo, Pico. Vamos a la siguiente fecha, ¿verdad? Que tenés Libertad juega contra Tacuarí en Villa Elisa.
en donde pero primero Libertad sabe jugar este tipo de partidos. Fabio, tenés que ir el tema del orden, porque eso me percaté en estas últimas 2 fechas. Mira que recién le escuchamos a Lucas Sanabria, lo había dicho Damián Bobadilla, lo dijo Saba. Le dan pelota al tema de quién juega primero. Bueno, porque ¿sabes qué dice? ¿Qué dijo recién Lucas? Ayer ganó Cerro. La vez pasada Saba dijo, y medio que nos bajoneo que Libertad haya ganado primero. Porque mira que Cerro cuando entra en la cancha contra Guaraní estaba 9. Y quieras o no, el sábado Libertad entra y estaba 3, Cerro Porteño. Yo le quiero plantear a la audiencia hoy, si los rivales juegan mejor contra Cerro que contra Libertad, por ejemplo. ¿Por qué tu cara así, Ariel, de...? Está rememorando, parece, ¿verdad? No sé. Pensaste, no. Es como que puso así, planteo, no sé. a ver, y trató de pensar algún partido, creo. Repasando algo, No, ¿verdad? pero oye, Yucabel, para que se entienda, voy a decir en guaraní, en castellano, y si puede el profesor acá nos ayuda en inglés. Oye, Yucabel, la jugadora, ¿Libertad contra o Libertad Cerro Porteño? Libertad Cerro Porteño contra. ¿Se entiende, verdad? Claro, se entiende. El famoso Ibájare. Pero yo no estoy recordando ahora inmediatamente un partido. Se esfuerzan más, se matan en la cancha contra Libertad o contra Cerro. ¿Contra quiénes juegan mejor los rivales? Pero yo ahora mismo no estoy recordando un rival que haya hecho un gran partido contra uno y que se haya desinflado con el otro. Ahora inmediatamente. No estoy recordando para decir. En esos momentos de apuro de Cerro que estaba dudando defensivamente, Ameliano lo puso contra las cuerdas, pero... Ameliano se fue ganando el primer tiempo ante Libertad, si vamos al caso. Sí, o sea, lo que hace rato pero se dijo, Ameliano sí. y Triniense, y sí, yo recuerdo, Triniense le estaba ganando a Libertad en la primera rueda, Ameliano le estaba ganando en la segunda rueda, Ameliano le sacó un empate a Cerro. Yo creo que va para... Porque pasa por los resultados. No, porque Guaraní le hizo más partido a Libertad que a Cerro. Si vamos a lo más inmediato. Sí. Históricamente el juego. Hablando de Guaraní, ¿verdad? Pero las cosas, vos sabés que Guaraní esos 15 minutos contra el Cerro, lo tuvo contra la Guaraní y contra Libertad en ningún momento lo tuvo así. No. Guaraní era el que iba perdiendo soldado y casi lo pierde en realidad. O sea, para Guaraní el empate fue generoso. Sí. Aquella vez, ¿verdad? O sea, pero digo... Respecto a la oposición, porque Guaraní el segundo gol hizo Cerro y no existió más. De repente me decís, General Caballero es el que más le hizo sufrir a Libertad en la Huerta sobre la hora el gol de Iván Ramírez. Pero General Caballero también le estaba ganando 2-0 a Cerro. Si voy a un ejercicio así rápido, o sea, equipo que complica. Y entiendo, y me parece valioso lo de Darío cuando dice, en esto del cómo el futbolero tiene el chip, y dice, bueno, Olimpia, vamos a ver cómo va en el clásico. El único le puede ganar Libertad a Olimpia, dice. Cerro no garantiza ante Olimpia. Hasta el clásico, acordate del clásico ya ahora. Y por eso Cerro, por ejemplo, si llega a perder el clásico, no me quiero imaginar lo que va a hacer. En esa fecha juega Libertad con Triniense de local, por ejemplo. Y Libertad juega primero. Triniense no es equipo fácil. Y vamos al orden, porque pero fíjate, si mantiene Libertad juega primero. Acá me dicen que contra Olimpia es lo que se matan los equipos. Contra Olimpia dicen que juegan porque la televisión, porque... Y que lo partió contra Cerro y... No, ya sé, pero me parece que la prensa escrita, nosotros le llamamos fulano, le metiste a Olimpia. Ya que cuando Federico dijo... ¿Cuál era lo... Federico, se matan contra Olimpia. ¿Cuál era lo de equipo flojo que dijiste? Los tres. Pero Tacuarí Resistencia cuando Tacuarí y Resi, los dos que están en el fondo y un poco más arriba General Caballero. Y mira que Tacuarí Resistencia fueron los únicos dos equipos que el Olimpia Aguirre le ganó últimamente, ¿verdad? Porque después... Benru colabora, Resistencia le robó puntos a Cerro. Pero la realidad. Y claro, no, pero a lo que uno dice como ante Libertad ya perdía 2-0 en 10 minutos. No, yo te contra Olimpia juegan, vos sabés que se matan. Impresionante de cómo juegan. No, pero Resistencia... No, vamos a meter en el debate a Olimpia también. No, está bien. Pero Cerro Libertad. Claro. Pero también funciona. Pero Olimpia tiene sus propias limitaciones. Hacemos juntos. Olimpia tiene sus propias limitaciones. Después se va y pierde. Resistencia, por ejemplo, hace un partidazo y se va y pierde contra General Caballero. No perdió mal contra Olimpia. Vos sabés que eso pasa en todo. Vos sabés que la otra vez. ¿Te acuerdas que Villarreal le ganó a Real Madrid en el Bernabéu hace poco? Un partido increíble, le ganó... No, Girona le ganó. Bueno, Villarreal le gana a Real Madrid en el Bernabéu hace 3 semanas. Sí. Un partido dramático sobre la hora. Y la fecha siguiente va al Madrigal en su estadio y pierde contra unos chicos. Y la gente de Real Madrid ya...
Villarreal, o sea que allá también es una moda esa cuestión. Villarreal haciendo lo que hacen todos con el Madrid. Le ganan en partido épico, heroico, después se va y pierde con el Elche, ¿verdad? De local. Bueno, y también se piensa lo mismo. Acá no se dice Sol de América contra Olimpia Chelsea. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano le ganó a Barcelona. Ahora seguro que perdió contra Valladolid. Pero yo entiendo eso, pero convengamos que en la actualidad de Olimpia no es que es para que se motiven los otros para decir no, Olimpia, su drama es su actualidad y por eso pierde sus partidos, no porque los otros sean una fiera. No le estoy sacando. No, pero hay veces que estos ejemplos internacionales es porque corren con un combustible especial. Individualmente, Bruno, el jugador se prepara, y esto muchas veces uno habló con algunos jugadores y te dicen que ellos se preparan de otra manera, que la motivación misma, porque es distinto. Vos entras en la cancha Olimpia, ¿cuántas personas tenés ahí? Ver alrededor que ya me imagino te va a tocar desde el punto de vista motivacional. Entras en la olla con un promedio de 15.000. Te puede valer una transferencia. 15.000 hinchas y sabes perfectamente que es un partido absolutamente en donde uno se expone y mucha gente está mirando la televisión. Bueno, vamos a hacer corto el tema. Vamos a sentenciar, sí. Juegan diferentes. Yo me acordé otra vez del arquero de el último de Olimpia. No, el que enfrentó, el que está en vez de Gavilán. Zamudio. Víctor Zamudio. Tuvo una tapada en el segundo tiempo. Una tapada en el segundo tiempo, 3 tapadas, pero impresionante. Y me acuerdo de un arquero, el general Caballero Dani, que el propio Almeida lo felicitó en esa misma cancha, en ese mismo arco que atajaba todo. De general Caballero, creo que después él tiene un problema, pero atajó todo. ¿Rubén Escobar, que hizo pero una actuación terrible. De hecho, creo que lo elegimos como figura en un partido que perdieron. Y por ahí, perdió encima. Creo que Almeida fue a la cancha, lo felicitó, la gente lo aplaudió. Y después lo ve 2 partidos más tarde y no ataja, pero ni el 10%. Y es cierto lo que está mencionando Ariel, es algo que se vio desde siempre, ahora quizá más potenciado porque va un poco más de gente a la cancha, ¿verdad? Antes Olimpia Cerro, en mitad de torneo, no tenía la gente que llevan hoy. Cerro por su gol, Olimpia pues tiene un buen caudal de socios cuando juegan para uno, y eso se nota. Además, vos ves que los equipos se van y se paran en para uno a dar una guerra, hermano. Federico, 7 atrás, te salen 4, el equipo chico, el jugador equipo chico, sabe que el grande le va a atacar. Claro, es distinto, se plantea luego para comenzar de otra manera, porque es un partido absolutamente distinto en cuanto a circunstancias. Y lo del Cerro Porteño es lo mismo, hasta que vos lo aguantás, este Cerro que hasta arriba te hace un gol, llega con tanta gente que te hace un gol, un chico que hace mucho creo que no hace un gol, no sé si lo ha hecho. Entonces sí, es diferente a jugar contra el Libertad, sí. Lo mismo pasa cuando van a Boca con Guaraní está arriba. Juegan diferente. Claro, y vamos al ejemplo del gol de Pedro del Valle. ¿Cuántas veces va a patear y va a marcar ese gol contra otro partido? Tamaño de gol. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se anima en ese tipo de partidos? Porque el famoso se quiere mostrar, mostrar su capacidad. Y en otros partidos duda para hacer eso porque tiene un partido más parejo. ¿Puede servir por una transferencia? Imagínate contra Olimpia, una buena actuación, recortar el video. Aquí la diferencia entre Cerro y Libertad, que pelean el título, es que no te dejan respirar y que están ahí peleando el título y no te dan ventaja alguna, ¿verdad? Desde el punto de vista del trámite del partido y ser superiores. Pero a Olimpia se le complica todo siempre. O sea, en el trámite, Olimpia deja que los rivales se agranden, deja que los rivales también tengan su protagonismo. Claro, y eso es lo que le está costando a Olimpia. Ese es el punto de cómo está jugando actualmente. Exacto. Si vos sos un equipo como era el Olimpia de Garnero, que creo que le ganó, creo que Santaní una vez le ganó. De todas las visitas que tenía de equipo chico que todos le hacían goles de Casal era, ¿no? Sí. Bueno, pero de otro extremo, de después Marcelito y Casal iban y naufragaban. ¿Por qué? Porque estaba bien. Libertad pasa que Libertad tiene demolición, no aparece Tacuare, aparece Enzo con Lucas Sanabria, que también él estuvo a préstamo en Nacional, Tacuare, en Guaireña. O sea, estuvo a préstamos ya en varios clubes. Porque Lucas ya no es tan joven, 22, 23 años ya tiene. Él debutó, Dani, en una Copa Paraguay que se jugó en cancha de Nacional, me acuerdo. Que ahí debutaba y se le hacía la nota al padre. Claro. A Popeye. El hijo de, entonces sí. Exactamente. Entonces, te sacan de cualquier lado el gol. Tiene un gran arquero, porque lo de Silva hay que decirlo, a pesar de la edad y que él no arregló rápidamente su contrato porque le cambiaron el contrato. Este año fue sobresaliente. Jugando el campeonato. Yo creo que por eso cuesta encontrar, por eso yo me iba al partido contra General Caballero, donde, hablando de arqueros, Gerardo Arevalo había tapado hasta lo increíble, le tapa un penal a Tito, me acuerdo, y se gana in extremis, pero vos en esta campaña no encontrás, por ejemplo, un equipo que haya sido superior a Libertad. Es más, el único partido que pierde es un partido que iba para el empate con un Libertad que había quedado muy temprano con 10 contra Olimpia en el Bosque.
y después a lo sumo lo que encontrás es, mira un poco qué complicado le hizo el tal equipo. O sea, Sí, no encontrás, los dos partidos con Guaraní, el que le gana sobre la hora de penal, siempre estuvo por encima de Guaraní. Claro. O sea, Guaraní está sacando un punto importante, como vos recordás que lo sacó en Dos Bocas, a Cerro lo liquidó rápidamente, y después no hay otro. Ese partido en cancha Olimpia con Ameliano es, que después lo da vuelta, pero rápidamente lo emparejó y lo da vuelta, así como el sábado, en pocos minutos hace 2 goles y termina con el tema. Y Cerro lo que ahora sí tiene es que ya deja de complicarse y deja de que los partidos sean emotivos en la recta final, como ocurrió contra Ameliano y Trinidense. Vos agarrás la recta, los últimos 20 minutos contra Guaraní, los últimos 20 minutos contra Guaireña, era para dormirse. Esto en el buen sentido para Cerro, porque ya defensivamente, y también destacábamos la actualidad de Robert Pires Amota, lo que está haciendo, pero esto en función a lo que hace rato preguntaba Bruno con el tema de lo que está en juego el miércoles. O sea, el miércoles Cerro tiene un partido que, si le da el margen, porque repito, es un grupo muy parejo, hasta debería pensar en el saldo de goles. O sea, porque hoy por hoy el que está marcando diferencia es el único que ganó por más de la mínima, que fue Bolívar contra Palmeiras. Pero Cerro se va a complicar un montón si no le gana a Bolívar el miércoles. Gracias al oyente 678, su final, Barcelona perdió ante el Rayo. Rayo le ganó. Sí. Se puede perdió el siguiente partido 4-0. Te iba a comentar, ¿sabes contra quién perdió? Contra el Elche. ¿Viste? No, mira, yo dije Elche. Yo dije Elche así porque vi que con BKHS se va a la B, ¿verdad? El Elche. Ya está. Ya está en la definido, claro, bueno, sí. Definió. Bueno, su descenso. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Candilejas con las mejores. Perdón, Kike, impresionante lo tuyo. No sé si es Johnny o la pausa. ¿Qué hacemos? Johnny. Bueno, vámonos más y le saludamos a Johnny. Métele. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, precios inigualables, con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. TV Samsung Smart 32 pulgadas HD, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales a nivel país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la Copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. ¿Cómo estás, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, bien. ¿Te fuiste a votar temprano? ¿Estuviste de cobertura trabajando ayer? Sí, después de las 14 me tocó sufragar, después de una pequeña pausa que tuve en mi trabajo y bien. Feliz por participar de esta fiesta cívica. ¿Qué equipo va a poner Olimpia, Johnny? Equipo que va a definir hoy su técnico Diego Aguirre. La novedad principal podría ser la presencia de Alcaraz, de zaguero central junto a Mateo Gamarra, y después no tiene mucho que cambiar el técnico. No viajó Tito Torres, está para jugar Zavala en ese puesto, el Tucu Salazar sería el lateral por la zona derecha, y en la zona media Richard Ortiz, Alejandro Silva, adelante los extremos. Allí tengo una pequeña duda, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, o mete otro futbolista para acompañar a Guillermo Paiva en este partido crucial que tiene Olimpia. En realidad, me parece que el mundo Olimpia
mañana estará muy pendiente de este partido, no solamente en caso de una victoria, sino más atento en caso de una derrota. ¿Qué va a pasar con el técnico? ¿Será que el presidente va a mantener su palabra de mantenerlo, valga la repetición de términos, de mantenerlo en el puesto a Diego Aguirre en este partido contra Atlético Nacional? ¿Qué sabes lo del Atanasio Girardot? Porque hasta acá están confirmando que no corre peligro alguno el espectáculo. No. El partido se juega en el Atanasio Girardot, se juega con público del equipo colombiano. Es la última información que uno supo obtener, principalmente de colegas colombianos. Ese partido se va a jugar. Ya Olimpia viajó ayer, está en este momento en Medellín descansando, aguardando lo que va a ser el partido ante el equipo colombiano, y me parece que no corre peligro que el escenario, y por supuesto con el público colombiano. Bueno, veo que en los distintos medios, en NAU, por ejemplo, nuestro colega medio, Alexis García, también los periodistas deportivos colombianos están hablando de esto, que se va a jugar el partido, ¿verdad? Pero yo pensé que, caramba, murieron 2 personas ahí. ¿Cómo tan con tanta liviandad toman el tema? O sea, por ejemplo, no se cierra el estadio a puerta cerrada. La Conmebol por gritar te sanciona. Imagínate vos esto. Sí. Pero fue en las adyacencias, ¿verdad? Y bueno, por eso seguramente van a... Y ya vienen, entre comillas, de un castigo. Porque lo que ocurrió contra América de Cali fue dentro del estadio y que... Pero fue un castigo interno, ¿no? Claro, o sea, la alcaldía fue la que le dijo, usted se manda acá. La Conmebol, por ejemplo, hoy va a suspender la cancha de Colo-Colo por un enfrentamiento en un partido de Copa Libertadores de 2 facciones de su hinchada. Aquí está también que me decían, Johnny, que viajaron 20 hinchas de Olimpia también para estar junto al equipo, entonces el tema de la puerta cerrada no va a correr, ¿verdad? No, definitivamente, Federico. De hecho, me parece que tiene que ser con tiempo, avisar con tiempo al rival, porque no solamente lleva directivos, Olimpia lleva hinchas, en este caso, para el partido. Entonces, a no ser que le diga al Olimpia, bueno, te vamos a dar esta cantidad de entradas, pero que ingresen como directivos estos hinchas del Olimpia. ¿Qué sabes de que Olimpia está negociando un nuevo director deportivo en la Argentina? No, la verdad que no hay nada oficial, Bruno. Es muy, en este caso, muy difícil hablar de esa situación porque está actualmente Aitor García cuestionado por hincha del Olimpia, pero él está muy cerca con el presidente, está muy cerca con el cuerpo técnico. De hecho, me parece que es la persona a la que siempre recurre Diego Aguirre cuando tiene que consultar, por ejemplo, sobre un equipo paraguayo, sobre un futbolista, recurre a Aitor García. Es una persona muy cercana actualmente al cuerpo técnico y al presidente Miguel Cardona. Que estaría negociando el director deportivo en Buenos Aires, que inclusive ya llegaría la semana entrante. Y esto también acercaría a Scavone de nuevo al club. Y es para ver, porque recordemos que Scavone no se fue por esta situación de, a no ser que él, por ejemplo, Bruno, presente la carpeta y diga, bueno, me gusta esta persona, y allí se podría dar su acercamiento o su retorno en este caso, porque él se retira cuando sale Julio César Cáceres. Estuvo en River, me dicen acá. ¿Y qué quiere decir esto? No, que si a mí me dicen que Olimpia trae un director deportivo es porque se apunta a Aitor, ¿verdad? Que Aitor no conforma un cierto grupo y cedería su lugar, mínimamente cedería su lugar si es que no es cambiado definitivamente, ¿verdad? Porque se lo trajo al otro español, Johnny, Iván Vázquez, ¿verdad? Iván Vázquez es sí. Vinieron los 2 españoles Pero entre que vos vuelvas a tenerlo a Scavone. Y sí. Porque para decir, no, este director deportivo está impecable, ¿cómo le vamos a sacar? Imposible. Los resultados lo avalan, la elección del técnico, no pasa por eso, ¿verdad? No.
Porque esa podría ser, ni siquiera estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Pero no se da, pues. Entonces, si Escabone va a volver, porque se supo que hubo un distanciamiento con los españoles. Lo que pasa es que los españoles... Matar dos pájaros de un tiro. Pero yo no sé si solamente dos o hay un tercero también, porque los españoles es gestión Cardona. En ese momento de cuando que entraba Hitor, que en el vestuario y todo eso, ¿quién esta persona? Era el vocero de Cardona cuando no hablaba el presidente. O sea, porque la famosa... ¿Y un director deportivo para qué? Por eso. A mí no me cierra, estoy repitiendo lo que dicen otros medios, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vino el director deportivo de Cerro, vino y le puso lo tanto a Arce, que comenzó a controlar todo, trabajo físico, fútbol. Le dio nombres después para refuerzos. Exactamente, pero ¿y acá para qué? ¿Y en qué desembocó? Y en la salida de Arce. Y bueno. Y acá, pero ¿para eso no qué? vino con el rótulo de director deportivo, o sea, se crearon dos departamentos, Sí. uno de salud y otro de scouting, ¿verdad? ¿Y si Hitor es el técnico de Olimpia? ¿Y se va Aguirre? No, pregunto, no sé. No, cualquier cosa, pues, no descarte nada. Claro. No descarte nada, porque ya se vio que los cambios se dieron así, ¿verdad? Acá se trajo a Aureliano para una cosa, ahora está en otra, en la cosa que se dieron en Olimpia. Si mañana el resultado va acompañado con una mala actuación, puede pasar cualquier cosa. Y el hecho de por qué un director deportivo, acá se trajo a Baceda y fue un fracaso, rotundo fracaso. Pues. Sí, un fracaso absoluto. Porque primero que no había un guaraní. Baceda eligió un par de jugadores y no trajeron, y después no tenían ni voz ni voto, ¿verdad? Y Baceda ahora se fue a Vélez. Sí. A trabajar, está hace un tiempo ya. O sea que, ¿por qué buscaría Olimpia un director deportivo? Y porque le va a dar un portazo a todos. Es decir, lo va a sacar a Vázquez, a Hitor y al mismo técnico. O sea, se limpia todo. Fabio, yo creo que lo de Vázquez viene, no creo que sea tocado porque él no participa en la decisión a nivel mayor. Él está más bien en inferiores, allí está organizando. Yo creo que lo de Vázquez hay que sacar. Aquí el apuntado podría ser Aitor García, porque recuerdan ustedes que supuestamente fue el que se había enojado cuando alguien aparece, ese alguien, el doctor Escabone, que había ido al vestuario. Rumores, no pudimos confirmar porque no quieren tocar ese tema, que supuestamente había dicho hay personas que no tendrían que ingresar hacia este escritorio, y por allí se produjo el enojo del doctor Escabone. No, y después toda la otra cosa que ya veníamos hablando, los informes que recibía Cardona de ciertos trabajos que no se cumplían en los entrenamientos. La otra vez no sabíamos que estaba Cardona, que después vos lo viste, Johnny, mucho tiempo después de terminado el partido, y estamos con cosas que no son, digo, simplemente detalles, que el que entregó la plaqueta fue Aito García, al chico Quintana, o sea, hay varias cosas. Cardona, entonces, si está negociando en Argentina, no viajó a Colombia tampoco, que antes lo hacía, antes viajaba. Sí. Johnny, ¿hay directivos en esta comitiva? ¿No? Oficialmente no tenemos, Fabio, pero siempre viaja el presidente, viaja su entorno. Voy a consultar a ver si... Cardona me dicen que está en Buenos Aires. A ver, permítame un segundito, ya voy a salir de esta duda, porque yo tenía la información que él iba a acompañar al grupo, que él ya estuvo por Buenos Aires la semana pasada, por cuestiones de la vista. De hecho, en el partido contra Trinidense, baja el presidente con anteojos oscuros, siendo noche. Entonces, voy a confirmar. Pero si esto es así, Johnny, si trae un director deportivo de la Argentina, son momentos de cambio, en Olimpia. O sea, una nueva turbulencia, ¿verdad? Y que claro, porque un director deportivo tiene una fiscalización que va a hacer de vuelta a todo lo que está. Es como cuando trae una consultora, algún lugar, una fiscalizadora. Pero puede ser que realmente esté relacionado con Escabone, porque Escabone sabemos que es un elemento muy importante en el organigrama, hasta económico, ¿verdad?, en Olimpia. Y su retirada se produjo producto de lo que estaba marcando Johnny, entonces puede ser un condicionamiento. No, pero son los malos resultados, Ariel. Por eso te digo, vamos a suponer que Olimpia no esté bien. Haya ganado los partidos en el campeonato, todos los partidos, no haya dejado duda Aguirre, ya se acomodó el equipo, ya Aguirre le encontró la vuelta y compañía.
¿Por qué vamos a estar hablando del director deportivo, de la búsqueda de Cardona, un director deportivo? No hace falta. ¿Cómo? Yo esperaría por lo menos terminar el campeonato y después reorganizar. Bueno, pues vamos de No, vuelta. pues si no se dan los resultados, pues no podés, hermano, que yo Vamos de estaba vuelta esperando. a Cerro. ¿Cuándo vino el director deportivo a Cerro? Cuando creían que la cosa no funcionaba, creían que había que reorganizar varias cosas. A comienzo de año, para la temporada. Y sí, porque terminó mal ya el año pasado Cerro, Sí. ¿verdad? Y ahora quieren hacer esto, yo no sé quién debe ser. ¿Quién va a ser? Porque va a traer de vuelta un desconocido, o sea, un tipo... El técnico no conoce el medio, Aguirre. Sí. Va a traer una persona que no conozca el medio, y van a ser dos que no conocen el medio. Bueno, Aguirre ya no puede decir que no conoce el medio, discúlpame. No. ¿Hace cuándo que está? Pero evidentemente no lo conoce. No, ya sé, pero... Evidentemente no lo conoce. Bueno, entonces, porque él sale a jugar contra Tacuarí y sale como si fuera un equipo contragolpeador Olimpia. Cuando Tacuarí se te cierra con todo. La otra vez contra Trinidad. O sea, sus esquemas nunca se imponen sobre el del rival. Totalmente. Por más que Olimpia sale a buscar el partido, nunca saber que el esquema de Aguirre se imponga sobre el del rival y el rival establece cosas puntuales que terminan frenando la usina que pueda tener Olimpia. La otra vez, por ejemplo, me llamó la atención en el primer tiempo como José Arrúa, ¿verdad? Lo dejó muy libre a Ale Silva, y había sido lo mejor Ale Silva, pero después no encontró otra función, digamos, como para ganar desde ese punto de vista la batalla. Quizá el primer tiempo con Ameliano, nos vamos a llevar ese partido a Ciudad del Este, que anduvo muy bien y impuso una condición a Olimpia, pero generalmente se juega más como quiere el rival que como juega Olimpia el partido. ¿Y por qué? Vamos al tema del director deportivo. Vos pintaste un panorama positivo, Bruno, pero la realidad es otra, ¿verdad? ¿Por qué vos vas a qué querés con un director deportivo? Que te ayude a tomar las decisiones. Y las decisiones de Cardona fueron malas decisiones las que tomó hasta ahora, que se ve claramente. Claro, y si viene, mira, normalmente los argentinos se hacen respetar mucho como director deportivo si te viene. Claro. Va a decir, bueno, pero yo no le elegí a este técnico, vamos a empezar por ahí. Y le va a decir, bueno, ¿y cómo van ustedes? Y no estamos bien, estamos ahí en la lucha, pero... ¿Y por qué cambiar? mañana, por ejemplo, va a ser muy importante el partido, ¿verdad? Pero está dentro de lo perdible. Nacional no está mal. El equipo colombiano no está mal. Nacional está si mejor, nosotros hablamos con un colega colombiano, no va a decir Nacional está llega bien. Está mejor que aquella vez que hablamos con un colega que dijo, no, ahí tiene muchos problemas, lesionado, porque ganó los 2 partidos de Copa y ganó el Clásico. ¿Qué más querés? Acá me envían, gracias al doctor Codas, Ñan de Franja, el presidente del Club Olimpia, Miguel Cardona, y su comisión directiva no partieron a un rumbo a Medellín priorizando el deber cívico. Ayer estaba votando ya cuando partió la delegación. O sea, si se va Cardona, no se va con la delegación. Pero ayer no se fue con la delegación porque estuvo votando. Pero Buenos Aires, el presidente de Olimpia. Cerca, no, hablo de Medellín. Sí, no, ya sé, pero él está en Buenos Aires, me dicen. Ya sé. Y ahí está negociando supuestamente. Ya sé, lo que digo que estábamos preguntando si se iba a Colombia o no. Ah. Eso estábamos preguntando si se iba a Buenos Aires tranquilamente anoche, esta mañana. Lo que digo que varios dirigentes, cuando Johnny decía que no viajaron dirigentes, cuando se quedaron a votar justamente. Sí. ¿Johnny? Sí, aquí me dice que ya llegó a Colombia el presidente de Olimpia. A las 11 llegó el vuelo del presidente de Olimpia para compartir con la delegación en Colombia. Está en Colombia en este momento, me dice. ¿A las 11 hora de la mañana? Sí, a las 11 llegó su vuelo. Bueno, pero entonces, ¿cuándo fue lo de Buenos Aires? Habrá sido la semana pasada, Bruno, cuando él viajó por el tema de... Espera, acá vamos un poco a unirle el tiempo. Ayer estuvo votando. Sí. ¿A qué hora votó aproximadamente? A la mañana. A la mañana. Y pudo haber viajado ya a Buenos Aires. Ayer estaba ya en Buenos Aires a lo mejor. Y hoy tomar la conexión y de ahí tomó la conexión hoy. A Colombia. Podría ser, ¿verdad? Una alternativa, porque por eso le preguntamos. Ahora un tiempo muy corto nomás, El vuelo de Copa sale, el vuelo de Copa sale a la 1 de la madrugada. Bueno, pero y un domingo a la noche. 1 de la madrugada sale. Yo creo que si Bruno, lo de Buenos Aires habrá sido la semana pasada, porque negociar porque tampoco hay un domingo por eso tarde nomás. Y acá me dice el vuelo de Copa sale a la 1 de la madrugada. En ese pudo haber ido y llegó ya a Medellín, Lima, Bogotá y después la última escala que Medellín, sí, ese sí.
10 horas, perfectamente. Sí. En esa ruta sí está bien a llegar a las 11 de la mañana. Esperaremos, vamos a esperar. Vía Panamá. Vamos a esperar a ver si es correcta esta información, si es así, porque sería otra vez una zarandeada, ¿no? Limpia será. Vos sabés lo que es estar cambiando, le sacaron a Julio, a Aguirre, todo lo que conllevó el tema de Aitor, que Aitor es, no sé, movimiento en las inferiores. Todo lo que pasó estando Aitor como director deportivo. Desde la salida de Julio Cáceres, pasando por la elección, que yo no sé si tuvo mucho que ver al final Aitor o fue una decisión más del presidente. Yo pregunto nomás, Mira lo flaco que es la campaña de Aguirre, que creo que Aitor tiene mejor porcentaje que Aguirre. Siendo entrenador de un partido Aitor. El mismo porcentaje de 50. No, pero dirigió muy poco. 4 de 6 hizo. 4 de 6, no, tiene por eso te digo. No, ya sé, pero no sea malo, Aguirre ya dirigió. No somos malos, pero... pero dijiste, Bruno. No, yo sé, no está funcionando Aguirre. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. A mí me preocupó la otra una cosa de Diego Aguirre. Olimpia ahora una pelota pecoña, hermano. Ahora no sabe para dónde va a picar. Sí. Y te digo más. Y si gana mañana, ¿cómo que pero ahí justamente quiero ir. Perdón, Johnny, discúlpame por favor. Y creo que tenemos a Edgar, está pisando el acelerador. Espérame un ratito. Quiero plantear lo siguiente. Mira qué es lo que voy a plantear. Dígame si no tiene razón, no tiene sentido, o puede ser. Dame, Edgar, y que seguimos con el tema Olimpia. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Sueño Lar lanza su colección premium de Somiers, Ventura, Terra y Leganta. 3 líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos. Cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera a los 30 días. Y comprando cualquier producto de Dormilar con financiación propia, te llevas una cabecera de regalo. Contactanos al 021-588-8100. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos o Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales, o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil, Pollos o Don Juan, para todos los gustos. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Taperu Villa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única. 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad y visita tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-603-100. Quiero plantear lo siguiente. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor, estoy aquí. Viste que el campeonato ya Olimpia lo tiene perdido. ¿Qué pasa si Cardona dice: vamos a traer o vamos a darle a Aitor que dirija el equipo, o no sé, o Aitor sale de la dirección deportiva, viene el argentino supuestamente? Mira que lo que estamos haciendo no es información nuestra. Yo quiero aclarar, no nos vamos a hacer cargo de cosas que no son nuestras. Así, por eso dije es otro medio. ¿Qué pasa si viene este director deportivo y dice: no, el cambio se va a ir, y le dan nomás a alguien un interinajo, el famoso interino? Inclusive sacarlo a Aitor, porque si viene este director deportivo, o le dan otra función a Aitor, por ser hombre de mucha confianza a Cardona, ¿verdad? Que siga, no sé, que maneje las inferiores, o que siga como, no sé, el cargo que le van a dar. Pero viste que el campeonato, este torneo, ya lo tiene perdido Olimpia. Es llegar hasta donde se puede en la Copa Libertadores. Entonces, replantear ya ahora todo con tiempo para el clausura. Entonces, lo que quiere Cardona seguramente, si es que es esto real, es ganar tiempo. Y si va a haber un cambio,
que se encargue el director deportivo de ese cambio. Estamos hablando de no. Por más que se haga respetar, al final pues la última palabra del presidente tiene, ¿no? Él le va a venir el director, le va a decir, mira, ¿por qué no le traemos a fulano de tal? Bueno, pero Cardona, si hace esa movida ahora, estaría aceptando un error muy importante, muy grande dentro ¿Vos no crees, Federico? ¿Vos no crees? No, yo viendo... A mí me cuesta creer, te lo digo sinceramente. Pero no, yo te digo nomás, viste que cuando se trajo a Aguirre, ya era para replantear el tema para la Copa, para la fase de grupos, que con lo que estaba haciendo Cáceres no alcanzaba, que había preocupación, y ahora voy a decir el tema del clausura. Imagínate que él lo trajo a Aguirre, no viene a esa frase del debut de Aguirre que fue muy apresurada y Cardona debe estar arrepentido de haberla dicha, ¿verdad? Que el final de la historia y acá lo que yo hice le demuestra todo que tenía razón. No, vamos ya a los hechos nada más. Trajo un cuerpo técnico de renombre, caro. La duda era en los últimos clubes que tuvo, donde no le fue bien, pero que creo que todos dijimos, mirá, porque ahora que se hablaba de cada nombre, se habló hasta de un colombiano que todos dijeron que venían, colombiano argentino, ¿cómo se llama? Luis María, no sé, Morínigo, no, Juan Cruz, algo así era. Bueno, y vino Aguirre y cierta ilusión, pero los hechos demuestran que Aguirre no levanta, que no se lo ve con conocimiento del medio, que tiene unas actitudes que llaman la atención. Por ejemplo, la otra vez los jugadores de Olimpia estaban peleando ahí cerca de la preferencia por el tema de los parientes que estaban en la baja, y el hijo de Arrua se fue caminando para el vestuario y Aguirre se fue corriendo atrás de él para saludarle después del partido, ¿verdad? Caballeroso, pero yo no sé si era el momento de eso cuando estaba viendo como que no en ese momento estaba incendiada para uno y él se va corriendo atrás del técnico está caliente el tema y vos le para demostrarle educación, ¿verdad? Entonces, no se va ni a acordar, y bueno, no, claro, eso me llamó un poco la atención sobre su actuar, ¿verdad? Porque yo no digo que se vaya con los jugadores, no, a participar de la pelea de Alex Silva y todo allá no, pero por lo menos te vaya a entrar. Claro, a vestuario. Y la misma cosa pasó con Iván Almeida antes del partido en Sol América. Venía Iván Almeida caminando, Aguirre lo miró, lo siguió con la mirada, lo siguió esperando el saludo y Iván siguió hablando, se fue allá y se quedó mirándole. Vos dijiste, tiene pinta de buen tipo, ¿verdad? Sí. Tiene pinta de buen tipo, pero ese gesto, Dani, yo te dije después del partido, cuando dijiste aperturista, era un tipo muy educado. Yo te dije después del partido, cómo me llamó la atención lo de Arrua, que no estaba el horno para bollo para ir a hacer relaciones públicas, ¿verdad? Y eso me llamó la atención, me llama la atención no por eso, sino cómo debe ser, cuál es su pensamiento acá en otro fútbol. La reacción después de una derrota, si es cierto, dice muchachos, no, jugamos bien, muchachos, la próxima, todas esas cosas te hacen pensar ya con la experiencia que vos tenés mirando a los técnicos, ¿verdad? Porque inglés, nosotros miramos mucho. ¿Vos no viste Arteta con Pep Guardiola el último partido? Ayer Klopp se desgarró. Lo del Klopp se gritó. No, esa es otra cosa. Espera, el 4-3 de Liverpool era para desgarrarse. No, lo que te quiero decir, ellos trabajaron juntos durante años. Y Arteta tenía una cara, hermano, que no quería saber nada. Y Guardiola se va, le saluda, un abrazo así. Y Arteta la abraza por cumplir. Después se manda a mudar, no quiere saber nada. Si vota mira, con Tuchel. Peleando el campeonato, ¿cuál? Conte con Tuchel. Conte con Tuchel, ¿no? Que se agarraron ahí, no le soltó más la mano. No, por eso te digo, pero lo que describe nomás Federico, yo entiendo lo que él dice. Sí, estoy de acuerdo, porque está caliente el tema. Y vos le buscás querer saludar, no sé. Pero, a ver, mirando desde la perspectiva de Aguirre, por eso aquella vez cuando habíamos debatido, Bruno, yo te dije, yo veo a un tipo muy educado, que futbolísticamente sigue perdido. Necesita ahora un gentleman. Si no vamos a traer a Carlito Martínez que sea el técnico de los Olimpia. Yo te dije eso porque vos me viniste con que aperturista. Mira lo aperturista que yo fui el que te tranqué cuando vos querías meter algo. No te olvidas más de eso también, Chuno. No, aperturista en el sentido que él habla con los periodistas, le deja, no es un tipo que se queda. Al final parece que es bonachón. Y por menos ya le sacaron a Julio Cáceres cuando estaba, mira, que Julio Cáceres venía de ser campeón, cuando le tenían que sacar a Julio no lo habían sacado, y en el momento menos pensado lo sacaron. Entonces, ya a esta altura te digo que a mí... Lo que te quiero decir es que desde la perspectiva de Aguirre también, mira que él tiene un currículum, él habrá dicho, todo bien con que parece que una caldera, él va a decir, yo hace 6 meses después del 7-0 de Cruz Azul contra América, ¿vos te acuerdas lo que era Cruz Azul?
O sea, él también vivió momentos pesadísimos. Entonces quiere decir que ya no toma todo con soda y no, eso no es bueno. Eso quiero entender que cuando se le caía la preferencia y era como una especie de los jugadores, Alejandro Silva se había sacado. Después lo que pasó. Sí, porque le estaban increpando a la esposa. Claro, no, y él... Escuchame una cosa, y Richard Ortiz... Estaba diciendo, a 5 metros estaba diciendo... no podemos ser con un delantero. Y él va para no cuesta con el protocolo del fútbol inglés. Por eso te digo, capaz. No, pero ni en el fútbol inglés, por eso te puse lo de Arteta con Guardiola. Eso, un abrazo capaz, así, pero... Él puede decir, mira, yo he vivido varias cosas también. Y bueno, pero ¿sabes qué es lo que Federico con el ejemplo? De no conecta, pues entonces, Dani. No está pues enchufado. Es como que alguien de acá de ustedes venga a hacer programa y venga nomás por cumplir y venimos acá y no sé, acá estamos todos conectados, estamos enchufados en el programa. No, y además, y él le busca, es como que yo me vaya y me levante y le salude a Obi, ¿qué tal Obi? Yo le quiero mucho a Obi, pero está bien, le saludo de acá, hermano, y programa, o pasa a ir acá, yo salgo estamos ahí, pasa Dieguito Martínez. Un debate caliente, ¿verdad? Claro, no. Pasa Dios, ¿qué tal Bianche Perfil? No. No. Van 1 hora o 2 horas. Eso podía ser cuando una maquinita. Y era un final. Claro, era un final. O que, en menor medida, ¿qué tanto se le reprochó a Roca aquella vez que en medio de una derrota regaló su remera o se quedó con los muchachos de Libertad? ¿Te acuerdan? Ustedes tuvieron ese partido. Cancha Olimpia. Sí. Cuando se rumoreaba, la gente los compañeros estaban peleando entre todos ahí saliendo y... El gol de Encisa sobre la hora. Exactamente. El gol de penal, sí. Y él regaló o cambió una remera en el medio de... Y bueno, y ese es el punto que te da a pensar dónde está la cabeza, cómo es en el tema de buscar una reacción. Acá, por ejemplo, yo creo mucho, bueno, lo de Cardona, acá a mí me dicen que está en Buenos Aires. Y gente que tiene una conexión importante dentro de lo que podría ser información. Otro me dice que viajaron unos cuantos dirigentes a Colombia, ¿verdad? Entonces hay que ver todo un misterio. La otra vez si estaba en la cancha, si no estaba, después pasó, pero después te voy a mostrar quién me dice y quién le dijo que está en Buenos Aires. No es necesario, Federico. No, para ir nomás. Atender a qué estamos para llegando. Ir nomás a este ritmo. No escuchan bien algunos. No escuchan, estamos diciendo que no es nuestra información, es de otro medio que está propalando, que está contando, a lo mejor puede tener razón la información, está muy bien, felicidades. Estamos nosotros comentando el tema Olimpia, que supuestamente Cardona viajó a Buenos Aires y que ahí está negociando un director deportivo para traer ya la próxima semana. Entonces estamos analizando nomás eso, no es nuestra información. Si es nuestra, nosotros nos hacemos cargo. Y si es así, bueno, enhorabuena, felicidades, sumó unos puntitos y está bien. Porque acá ya me salta el 970, me dice, terminación 970 de WhatsApp, dice, las cosas se incendian de onda. Futuro campeón de la Libertadores, Cerro Pequeño, Cardinal Cartista. Ustedes son una banda de pagados por Carte y Zapac. Y ese Johnny es nada. La Sabaneta campeón de América. ¿Qué es lo que pasa acá? Y no sé por qué está tan nervioso. ¿Qué día trabajador? Dios te salve, María. Vea, qué pico. Dame, Edgar, y seguimos con Johnny y vamos a lo de Cerro. No podemos hablar con un colega colombiano. Que alguien nos podemos llamarle, bueno, puede llamarle a un periodista colombiano. Vamos a saber lo de Atlético Nacional. Bueno, pausa, ya venimos. Todos los lunes realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno. Y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio en la sucursal de Itagua. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta.
con Kenton. Más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Bueno, Cardinal Anticristo, dice el amigo del WhatsApp. Se van todos los perros, dice. No, pero respetamos, está bien, respetamos. Johnny, ¿qué estás recogiendo? Pues me imagino tu teléfono está muy activo ahí. Sí. Y contanos, Johnny, contanos. el mismo mensaje que recibió Federico. Ja, el presidente está en Colombia. ¿De dónde sacaron? Y es buena fuente, Johnny. Claro, es amigo ahí de la Olimpia. Está llegando el primer mensaje decía a las 11 llegó su vuelo. Y está llegando a Colombia para compartir con el grupo. Bueno, acá pasaban bienes 1 de la mañana, Copa, Lima, Panamá y Bogotá, baja después de vuelta a Bogotá. Eso da el tiempo como para que esté llegando en este momento, porque tiene que hacer una pequeña conexión a Medellín. Si va el presidente, otra persona me decía que está en Buenos Aires, pero yo creo que lo de Buenos Aires es el viaje que vos mencionaste la semana pasada, Johnny, ¿no? ¿O hablaste algo de se fue a ver la vista? Sí. Creo que mencionaste así la semana pasada. En la semana pasada, el domingo en realidad, Federico, a ver qué hora hay vuelo domingo a Buenos Aires, Federico, porque son hombres de viajar. Y ahora hay más vuelos ahora, tener temprano, tener el de las 11 de la noche, un poquito más tarde. Hay 3 vuelos ahora a Buenos Aires. Sí, y ese domingo viajó el presidente, estuvo unos días. El domingo de Tacuarí, Olimpia, cuando tuvimos sol. Exactamente, cuando se jugaba el partido, el presidente o estaba viajando o estaba llegando a Buenos Aires en ese momento para después enterarse de la victoria del equipo Olimpia sobre Tacuarí, y retornó al país unos días después, estuvo en el estadio viendo el partido trinidense. Pensábamos que él no había vuelto de Buenos Aires, pero después de calmarse la situación se bajó, estaba con anteojos de sol el presidente, cuidando por supuesto la vista después de ver ese partido contra Trinidense, y me dice que a las 11 llegó su vuelo a Medellín, compartir con el grupo del Olimpia, y seguramente, si es que hay cambio, seguramente será después de este partido, si es que hay, porque, repito, hay que tener cuidado con esta situación de... O sea, con la información lo que querés decir, Johnny. Claro. Por eso yo aclaré muy bien, ¿verdad? Que no es nuestra información, pero está bien. Johnny, mucha gente nos está escuchando. Yo pensé que la gente iba a estar en otra cosa hoy. Saludos de Encarnación. ¿Por qué no le bloqueas, Bruno? No le vamos a bloquear, porque no utilizó por ninguna grosería, pero leí lo que pico carte te da para oye, Aramoina ahí, esa paga te harán otra cosa también. ¿Por qué te van a pagar? ¿Por qué piensa la gente así? Es que esa gente, Bruno, tiene ese pensamiento. Se suele decir que el ladrón juzga por su condición. A lo mejor es un vendido él. No, tranquilo, Johnny, tranquilo. Bueno, impecable ayer Johnny en el informe del departamento de prensa. No dejan bien parados siempre los deportes. Sí, bueno, Johnny, para que conste en acta, queda bien grabado hoy esto después para nuestro bloquecillo. ¿Cómo va a jugar mañana Olimpia ante Atlético Nacional de Colombia? 20 horas. Copa Libertadores de América, el equipo de Olimpia para medir al Nacional, un clásico del fútbol sudamericano. En el arco, Gastón Olveira, lateral por la zona derecha, el Tucu Salazar, los centrales, Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, en medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Olimpia Nacional, 20 horas en el Atanasio Girardot. ¿Girardot o Girardot se dice? ¿O de las dos maneras podés decir? Históricamente acá decíamos Girardot, pero ahora que tenemos acceso a los colombianos es Girardot. Ellos dicen Girardot, sí. Por eso pues yo digo Girardot y entra Johnny dice Girardot. Y después... No, pero es que históricamente... Federico parece Girardot también dice, pero no sé. Época, yo quedo como se decía así por eso. Los colombianos dicen también Gio, Giovanni, todo eso, ¿verdad? Bueno, vámonos a quedar entonces, Girardot voy a decir yo también. Pero nos ponemos todos de acuerdo. Hoy en día ellos te dicen y es
te dicen Girardot. No, pero no porque ellos son locales. Ellos son, por eso. Bueno, ¿y qué es lo que hago? Mejor le dejamos en Gira, porque es como decir, no podemos decir Gira. Es G-I. ¿Vos todavía con lo conté ayer, Johnny? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué salió? Perdón, Federico. ¿Qué dijiste? ¿Gira o Gira? Claro, no, es G-I-R-A-D-O-T. Girardot, ¿está bien? Claro, porque si no para Gerardo, vamos a hablar más así Gerardo. Gerardo, claro. Yo le digo Gerard, pero eso es por cuestiones de cariño. Ah, vos le tenés cariño a Gerard. Sí, el mejor de América. Un abrazo, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Bueno. Estamos haciendo la hoja de ruta. Ángel Elian ya me envió la hoja de ruta de los dos. Rapidísimos son los muchachos, los jóvenes. Está bien. No digo lo contrario, ¿verdad? Pero te veo calculando tu libreta almacén. No, estoy anotando algunas cosas. No, bueno, bien, tranquilo. Quiero arrancar, con esto cerramos. Quiero arrancar con Ariel. ¿Vos crees esto, Ariel? ¿Cuál? No, en serio. No, lo que estamos hablando, lo de Olimpia, que traería un director deportivo nuevo, argentino. Es que metimos tantas cosas en sacudida. Medio. Y para este momento yo no sé, Bruno, hasta qué punto puede darse. Y no sé hasta qué punto puede venir ya un director deportivo y sacarle. Yo creo que Aguirre va a seguir con vida, va a seguir en Olimpia siempre y cuando Olimpia siga en la Copa Libertadores de América con vida. Pero este pues es director deportivo, puede ser director deportivo trabajando con Aguirre, ¿o no? ¿Vos no le ves? Yo o sea, no veo para este momento no veo. No es el momento. No veo, no creo. Me parece que no va a tener lugar. Ahora si vos me decís... Pero ¿por qué? ¿Cuáles son tus razones? ¿O qué razón tenés? Y a ver, en mitad del río, ¿qué tanto puede hacer más el director deportivo? Yo creo que en todo caso, cuando va a comenzar la segunda etapa del año, traes a alguien que te rediseñe todo el organigrama, tendría más sentido. Porque además también me parece que en Olimpia no es que el dinero sobra, todo lo contrario. Y un director deportivo de afuera, ¿cuánto te va a costar? Acá está tirando Wilson que es un CEO el que va a contratar. Ahí ya cambia un poco más. Un CEO, explica un poco, esto sería, no, es director deportivo, no tiene nada que ver. ¿Alguna vez había CEO es la marca, gente que maneja la marca en la empresa. Eso acá ya nos dijo. Es que lo iba a traer de Argentina. No, en realidad, o sea, CEO o el CEO es la abreviatura para decir, es la persona más fuerte de una institución. Es el rostro, el que o sea, es el que toma las decisiones. Es el director general. Director general, claro. O sea, supongamos que, y esto ocurre especialmente en las empresas que deben responder a sus accionistas. Está, supongamos, el dueño, ¿verdad? Y después está el CEO o el CEO, y esa es la persona que tiene, o sea, esa persona solamente puede ser echada por el dueño, pero tiene más facultades que el propio dueño en la empresa. Steve Jobs pasó algo increíble con él. Él fue el dueño fundador, después salió y volvió como CEO. A él lo echan lo que son los accionistas, los shareholders. Pero yo me acuerdo de la entrevista y yo me acuerdo que figura utilizó, incluso habló que iba a manejar el tema económico. Sí, absolutamente claro, iba a quedar en el poder. Y busquemos el archivo, pero entonces una cosa, entonces esto es un error muy grande, una confusión feroz. Él habló de un director, hasta si se quiere financiero, habló de la parte financiera, ahora estoy pero si es CEO es otra cosa. Y en el mundo empresarial, el financiero es el CFO, porque la CEO es abreviatura del Chief Executive in Office. O sea, es el capo máximo. El máximo ejecutivo de una empresa. Y yo no, o sea, si acá mismo en el fútbol paraguayo el director deportivo no estamos acostumbrados, yo no sé si acá se van a acostumbrar a un no, ya CEO. Sé, pero viste que acá al hablar de director deportivo pues es sacarlo a Ítor, en duda Aguirre, pero si es CEO es otra cosa. Este viene a hablar de cuestiones económicas, de hacia dónde va a ir el club, el tema de las marcas, patrocinantes, ¿no? Muchas otras cosas, inclusive proyectar un nuevo estadio para el futuro, pero no. Planificación de pagos, contratos de futbolistas. Acá me dicen otro contacto más importante que tenemos con Olimpia, que siempre lo comparo con el de Cerro. Si no me responde es porque no me quiere contar. Si me responde siempre con la posta. ¿Se entiende, verdad? ¿Viste cuando tu contacto nunca me mintió? A eso hoy. Cuando tiene la información y no te quiere contar, no te responde. A veces te dejan leído, visto, pero no te responde.
pero nunca te dicen no sé. Y cuando te quieren informar te da la... ¿Y qué en este está caso? Escuchando la radio ahora dice, sí o sí, es más que un gerente general, eso es cierto, es el jefe del director deportivo. Textual, lo que me está escribiendo acá esta persona que es el contacto directo, el jefe del director deportivo y de todo el club, lo que usted está mencionando. Entonces, eso ya lo adelantó alguna vez Cardona, y él habló mucho del tema económico. Acá del tema económico ya no nos encargamos más los dirigentes. Quiero que se encargue esta persona que estamos viendo el perfil, que ahora yo no sé cuál debe ser. Está cerrado, ya incluso me dicen. Ya está cerrado el tema. Sí, Cardona siempre habló con mucho entusiasmo de esa función que podría traer beneficios a Olimpia desde el punto de vista de traer un especialista. Él siempre se mostró entusiasmado con eso, el presidente Miguel Cardona, cuando hablaba del tema de alguien que me maneje las finanzas, la parte comercial, en fin, y está apuntando a eso, ¿verdad? Para que diseñe una forma de trabajar en lo que tiene que ver con la administración de las finanzas del club, ¿verdad? Cómo están las arcas, cómo mejorarlas y cómo que eso pueda traer también consigo el éxito deportivo, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca, pero siempre lo dijo Cardona y es llegar a ese objetivo, entonces de traer una persona especializada en el cargo que va a ocupar a partir de ahora. Bueno, le paso a Twitty, creo que 2. Ya está cerrado. Está cerrado con el... bueno. Sí. Ahora tenemos toda la información completa. Acá ya no hacemos cargo nosotros. Esta ya es nuestra información. Bueno, atiendan, señores. Y con esto cerramos Olimpia. Lo que Olimpia acaba de cerrar es un CEO, si quieren pronunciar, como quieran. Y este CEO, gerente, para ponerle ya un nombre más aquí, acorde a nuestro hablar, no es un gerente ni director deportivo, atiendan esto, no es ni gerente ni director deportivo. Olimpia contrata un CEO, vendrá a cambiar la estructura administrativa y comercial del club. Por eso hablamos de contratos, temas económicos. Manejará temas ingresos y egresos del club. Punto final. Lo he dicho. Una más. Para que no... Asumirá el 1 de junio. Bueno, ahí está. Mirá. Con esto redondeamos. Señores, entonces, atención, Twitty, por favor. ¿Ponemos foto de Cardona o de qué? Sí, foto de Cardona. Miguel Cardona ya cerró con un CEO, ejecutivo máximo. No es un gerente deportivo. No es director deportivo. Viene a cambiar la estructura administrativa y comercial del club. Manejará temas de ingresos y egresos del club. El 1 de junio asume y agrego más. Escabone sigue al margen del Olimpia. Punto final. Métele ya, el jingle Cardinal me piden acá. Sí, señor, esta ya es nuestra. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, por eso es mejor nomás informarse bien y estar seguro y después... A la vuelta, Edgar, venimos con Cerro Porteño. ¿Vieron lo que locura lo que le pasó al jugador, el Pulga Rodríguez? Ya contamos detalles, todo un accidente horrible. No sé si quieren hablar ustedes de política. Yo no quiero mezclar el fútbol con política, creo que ya se habló hasta el hartazgo. Está bien, nosotros no. Vamos a limpiar la mente. Tranquilo, Ariel. Hay cosas, el golazo de Coyote. Qué pena que perdió su equipo otra vez. Y perdió, digo, después lo de Julio Enciso. Copó la cancha de Talleres, el Kempe, la gente central. Lo de Enciso, cómo jugó. Lo de Cocolizo. Lo de Nápoles, hermano, sobre la hora. Qué Ochoa, cómo atajó ayer, El mío, yo no, mira que le perdí un poco Salernitana al equipo, ¿no? Salernitana. Sí, Salernitana. Sí, bien Ochoa. Y... Tony Sanabria marcó un gol también para Torino. Cachorro Sánchez también marcó. Cocolizo González marcó también. ¿Sabe qué, Federico? Los dos Toluca de América ya están en la liguilla. Sí. Ahí van los 8 mejores.
Sí. Bueno, pero espera un rato. Los más resaltantes. Todo ya el adelanto del... No, y después lo que decía Dani, la imagen del club es sensacional. La corrida. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a contar a la gente que estuvo ayer con el tema de elecciones, dan otras cosas. Bueno, para bien y para mirar así. Yo conozco gente que estaba en la fila mirando Napoli Salernitana. Estaba en la fila porque la mayor parte, ¿cuánto te llevó? Pero Napoli ya era campeón si ganaba. Claro, sí. Porque justo mínimo, porque le dijiste que depende del Lazio. Es que hicieron jugar primero a Lazio y Lazio perdió 3-1 de Cuando la voz del estadio dice resultado final, Inter 3, Lazio 1, se grita como un gol. Y cuando Olivera hace el gol, las tomas aéreas, es el uruguayo. Las tomas aéreas que tenían allí. Qué impresionante el Diego Armando Maradona. Y vos sabés que cuando hacen el calentamiento así con la música de Maradona, la de el calentamiento y del público, es impresionante, una fiesta sensacional. Pero digo porque no se le escapa esto a difícil. No, ya va a ser campeón esta semana. Enseguida. Digo nomás que la mayor parte de la gente tuvo 1 hora y media en la fila de voto, ¿verdad? Sí. A medida que pasaba el tiempo era más. Yo tardé 1 hora 20. En mi caso tuve como 30, 40 minutos, porque yo me fui temprano, tipo 8:30 de la mañana. ¿Sabes qué es lo que pasó en estas elecciones? Todos pensamos que había una abrumadora presencia, 60 y algo por ciento más de participación hubo. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que 5.000 máquinas se habían quemado. Entonces por eso la votación fue lenta. Yo tampoco nunca en mi vida, siempre voto en el mismo lugar. 2 horas y media tuve que esperar en la fila para votar, además, lo hice. Además que es lento porque bueno, se tuvo la cantidad de máquinas que hay que tener, lo que la circunstancia ameritaba. A los adultos mayores, a muchos les costó demasiado el tema de la tecnología. Yo estuve en un lugar en el Colegio San Cristóbal, y tuvieron que ir los apoderados, 2 apoderados, para ayudar, porque era imposible, no tenían ni la más mínima idea de lo que era el funcionamiento de la máquina, y estuvo como 15 a 20 minutos. Y ahí ya había problemas, si iba algún apoderado, ya quería el otro, para no inducir al voto. Así mismo. Entonces se dieron esos problemas. Sí, así mismo, como dicen, no es que la gente ayer fue a votar mucho más. Iban a simular la erupción del Vesubio en Nápoles. Mira, Boche, lo que tenían preparado, ¿eh? Por eso era interesante que sean campeones como locales. Claro, y no va allí a ocurrir. No va a ocurrir, como parte del festejo. Pausa, ya venimos. Con Cubiertas Como Tire andas sin preocupaciones, porque tus Comos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas Como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, estamos retornando. Cerro también juega Copa Libertadores de América el próximo miércoles, 18 horas, frente a Bolívar. La buena nueva es que Patiño comenzó a tener actividad. Habrá que ver si los tiempos ayudan para que pueda estar en el partido del miércoles. Juega Libertad también el jueves frente a Atlético Paranaense, así es que tenemos actividad en el campo internacional de los clubes. Tenemos el par de partidos en Copa Sudamericana. Mañana ya Tacuarí, ¿no? Tacuarí Oriente. Y a ver, mañana Tacuarí Oriente. Y Guaraní juega el miércoles. Guaraní 20 horas. Emelec 20 horas, Manuel Ferreira. Bueno, vamos a ver, terminamos Cerro y arranca Guaraní. Sí, señor. Arranca bien eso, para un partido importante, pues está igual el grupo que el de Cerro en el Libertadores. Todos tienen 3 puntos. Y si gana Guaraní va a dar un paso importante. Se notó en el equipo que puso Guaraní por el torneo local, puso un equipo completamente suplente.
A diferencia de Cerro, que puso un equipo completamente titular, salvo lo de Báez, que fue el único copero que descansó, y además el que ingresó, que fue Rivas, hace el gol, había arrancado un poco flojo, pero después terminó jugando muy bien. Pero para entender por qué Guaraní puso ese equipo Guaraní contra Meliano ya había puesto en el 1-1. 1-1 fue. Sobre el lado le mataron. Sí. Un equipo pero absolutamente alternativo, ya marcando una clara señal de que la Copa Sudamericana y el dinero que puede conseguir allí es la absoluta prioridad. ¿Cuál es el camino de Cerro y cuál es el de Libertad? Bueno, arrancamos con lo que tiene que ver con la próxima fecha, en donde va a jugar primeramente Cerro. Cerro aparece en escena jugando el domingo. Tienen que enfrentar Cerro a Resistencia, partido que se va a jugar en Villa Elisa finalmente. Y lo que tiene que ver con Libertad, que recién va a jugar el lunes su partido ante Tacuarembó, también en el mismo escenario, en Villa Elisa. Lo que va a ocurrir entonces con la próxima fecha. Después seguimos con la cartelera. ¿Cómo te va, Juanma? Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, a ver, quédate por favor, Juanma. Dámelo de Libertad nomás, decime el orden. ¿Cuál es el orden de Libertad? ¿Tacuarembó? Tacuarembó. ¿Después? Después tiene que jugar de local ante Trinidense cuando Cerro juega el Clásico, que es la siguiente. Pero vamos a hacer así. El Libertad Tacuarembó, ¿Cerro con quién? Cerro juega con Resistencia. Ahí Tacuarembó y Resistencia. Bueno, espera. Vamos a Libertad el día del Clásico. Y Libertad el día del Clásico juega contra Trinidense, o sea, juega primero Libertad. Cerro Olimpia. Libertad juega el viernes. Primero juega Libertad juega viernes y el día siguiente es Cerro Olimpia. Sí. Sábado Cerro Olimpia, o sea, sí. Libertad, Cerro le puede contar los 3 puntos con Resi, Libertad juega el otro día. Sí. Pero Libertad puede estirar antes del Clásico. Claro, si ninguno falla y si se da lo de las últimas fechas, ese partido de Libertad el próximo lunes contra Tacuarembó arrancaría a 3, como arrancó el sábado. Exacto. Y si se mantiene esto de que ninguno falla, el Cerro Olimpia en la Nueva Olla lo puede tener a 9 a Libertad. Espera, para no confundir a la gente. Está muy claro. Bueno, está bien. Vamos, bueno, a nivel de pedagogía, dale. Vamos al siguiente, dale. Y la siguiente fecha aparece primero en escena Libertad nuevamente. Contra Guaireña en Parque del Guairá. ¿Y Cerro contra quién juega ese día? Cerro juega con Luqueño en partido que se va a jugar en el Defensores del Chaco. Hace de local Luqueño en el Defensores del Chaco. Antes de Luque no tiene Palmeira, Cerro. No, claro, pero la carrera por el tema de campeonato. Pero también lo que dice Juanma. Está bien, Juanma, lo que dice porque mete fue Copa también, ¿no? Un partido bravo. Después del Clásico. ¿Y Libertad qué tiene? No, para mí no es, no, Juanma, porque ese Cerro Luqueño adelanto. No, la cuarta fecha de la Libertadores creo que es dentro de 3 semanas, Por eso hace rato cuando hablamos lo Olimpia no, porque no cerraba mucho lo de vincular esto de Olimpia, que ya está recontra aclarado, con una cuestión futbolística, pues no tenía ni pie ni cabeza en el sentido del fixture. Salvo que crean que mañana Olimpia va a perder más y dicen, no, Cerro, esto no vamos a adelantar. Perdón, Dani, Cerro Palmeiras es el jueves 25 de mayo. Por eso, el Cerro Luqueño es antes. Si Cerro Luqueño, esa es la fecha del adelanto. Sí. Bueno, claro. Sigamos, espera un ratito, Juanma, por favor. Sigamos. Bueno, esas son las 3 próximas fechas que tiene ya calendarizado el fútbol paraguayo y cómo van a aparecer en esa. Después, lo que todavía no está confirmado es cómo viene la mano posteriormente en cuanto a la agenda. Pero sí los rivales. ¿Qué fecha sería la que viene? La que no está agendada todavía. Sería la fecha, se viene 16, 17, 18, hasta las 18 está agendada. Falta la 19. Ahí es donde Libertad tiene que jugar contra Olimpia y Cerro Porteño debe enfrentar a General Caballero. ¿Dónde? ¿En la olla? Cerro en la olla. Después, fecha 19. Fecha 19, Libertad enfrenta a Cerro, se enfrentan entre sí, perdón. Libertad va contra General Caballero posteriormente. Contra General Caballero. Esa sería la fecha 20. La fecha 20. Y ahí estaría jugando Cerro ante Nacional. Fecha 20. La fecha 21 se enfrentan entre sí. Cerro Libertad en la Nueva Olla.
va a ser este partido. Y la última fecha, Libertad va a recibir a Meliano y Cerro Porteño va de visitante ante Tacuara en la última fecha. Es una carrera, pero... ¿Y quién tiene el fixture más? Y Libertad, como yo dije una vez y va pasando siempre, no patina contra los chicos. Libertad no hay forma de hacer de repente un empate, a Olimpia de repente se sorprende, pero Libertad no hay forma que ganó en los últimos 20 años de la época de Israel, me acuerdo, todos los campeonatos así. No sé si por eso fue, pero los muchachos ahí en la conferencia del sábado con Garnero, uno ya le preguntó qué significaría para él ser tipo hombre récord con un nuevo título. Pero no quiso entrar mucho en eso. Claro, ¿Quién? No, y en la consulta post ya sé, ¿quién jugador? A Garnero. No, a Garnero. Claro, a Garnero le dijeron, viste que Garnero fue campeón con Guaraní, con Olimpia, con Libertad. Dijo, ¿qué significaría un nuevo título, verdad? Y ahí Garnero, yo lo único que ahora estoy pensando es paranaense, ¿verdad? Pero imagínate cómo estaba un poco el ánimo ese sábado en Tuyucuá. Sí, me preocupo más por cómo están mis jugadores, decía él, con respecto al futuro, pero no entró en eso, ¿verdad? Bueno, muchachos, tenemos mucho fútbol. Mañana ya comienza maratón de Copa Libertadores. Hoy tenemos un partido para los románticos. Espera, porque tenemos que vender. Para los románticos, todos vendidos, espera. Tu época, la época de Fabio Martín, Dani. Claro. Hoy hay un partido, hermano. Espera, no. Hoy fue cumpleañero también. Hoy fue cumpleañero. Claro. Deportivo Luqueño. Sí, 102 años, sí señor. Deportivo Luqueño juega hoy. Hoy se completa la fecha. ¿A qué hora juega Luqueño? 18 horas, Defensores del Chaco. Ameliano Luqueño. Quiero estar atento a ver. Pero muy tarde. Que cerca de mi casa, hermano. 20.000 gradería local, 20.000 visitantes. Espera, Federico, espera. Juanma. Sí, Bruno. Vamos a los referentes a Cerro, por favor. Sí, que entrena por la tarde nuevamente en el día de hoy. Efectivamente, la novedad de Juan Patiño y también Wilder Viera, solo que Wilder ya un día antes del encuentro del viernes estuvo entrenando ya con normalidad, es decir, que recupera dos piezas fundamentales o importantes, Facundo Saba, para el partido del miércoles contra el Bolívar. Pero en contrapartida pierde a Diego Churín, que ya lo mencionábamos días anteriores, no estará a disposición por acumulación de tarjetas amarillas. Ahí tendrá que elegir al reemplazante. En principio, al menos y por los antecedentes, al menos del viernes ingresó Fernando Fernández. No lo descartaría. Pero eso para el torneo local. ¿Para la Libertadores? Miércoles, sí. Miércoles para la Copa. Claro, por la falta de Churín. Sí, señor. Bolívar perdió contra Potosí 3-2. Puso un equipo mixto también pensando. Y como decíamos, lo que vimos entero el partido con Barcelona en Guayaquil, bien Bolívar. Sale a atacar, llega con mucha gente, o sea, un rival que Cerro Porteño deberá exigirse bastante. Pero Juanma, vos comentabas que el equivalente de lo que es Churín para Cerro en Bolívar, el que hizo el gol allá en Guayaquil y el que había hecho el gol contra Palmeiras, no viene, ¿eh? Ronnie Fernández, fractura maxilofacial. Por eso. Baja, o sea, llega con una baja. Sí. Más 9 goles. Toda la Copa a lo mejor, ¿verdad? Claro, y estamos hablando de alguien que hizo gol en todos los partidos de Bolívar. O sea, ya que se habla de lo de Churín que tendrá unas vacaciones largas, porque él les baja por tarjeta contra Bolívar y contra Resistencia. No, y por eso yo me confundí, claro. Porque a nivel local, porque el último partido que transmitimos confirmó que para el clásico él va a volver. Pues. Claro, porque contra Guaireña él buscó la amarilla, mientras que esta no fue buscada, sino fue por el rigor del partido contra Palmeiras en el Morumbí. ¿Y cómo arrancaría entonces? ¿Vos crees que Ferfer acompañaría a Robert Morales para el partido del miércoles, Copa Libertadores, ante el Bolívar? Yo supongo que ese estadio va a estar repleto, ¿verdad? Va a haber, no sé, 35.000 personas. ¿Cómo está el tema de las entradas, Juanma? Sí, se espera un marco. Pues sabes que Cerro están trabajando de manera muy cautelosa también hasta con el tema de los números. Por ejemplo, en el partido contra Barcelona no tuvimos datos en la previa al partido. Sí, después los datos de recaudación, pero se espera mínimamente 28.000 a 30.000 personas en el partido del miércoles contra el Bolívar. Yo todavía no me quiero arriesgar a confirmar al reemplazante de Churín. E incluso también me genera dudas el medio campo, cómo estaría formando con el retorno de Wilder Viera. Si bien es cierto, Fernando Fernández, uno por condiciones y por la naturaleza misma de la posición, sería el reemplazante directo de Diego Churín, pero Brian Zamudio es la debilidad de Facundo Saba, es
uno de los futbolistas que más le gusta al entrenador argentino, por más que no esté pasando por un buen momento, pero yo no lo quiero descartar tampoco a Brian Zamudio como posible acompañante de Robert Morales, si bien es un delantero de menos de área, de no tanto peso allí, pero le gusta mucho al técnico Facundo Saba. Después me parece que lo de Patiño lo van a ir probando, y si está en condiciones habrá que ver por quién ingresa, si es por Robert Pirida Mota o por Eduardo Brock. Me parece que Bolívar es un poco un juego más directo, de hombres más grandes. Habrá que ver si se decide por Brock por ese factor que estamos mencionando, o prefiere mantenerlo a Robert Pirida Mota, que está jugando a un gran nivel allí en la zona defensiva. Y después, ¿cómo conforma el medio campo? En principio los titulares, si hablamos de los primeros partidos de Copa, eran Ángel Cardoso Lucena con Wilder Viera, pero pasó tanto en medio, lesión de Wilder, bajón futbolístico de Ángel Cardoso Lucena, también una lesión de por medio, y me parece que Carrascal y Damián Bobadilla no solamente han justificado su presencia en el equipo titular de Copa Libertadores incluso, sino también incluso Damián ha llegado a los goles. Por eso me parece que tiene muchas opciones Facundo Saba en ese sentido. No va a salir de la base Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño. La duda si juega Brock o Robert Pirida Mota. Gabriel Báez es titular, Claudio Aquino es titular. El doble 6 yo lo dejo en duda por las variantes que tiene Saba, y porque todos están, me parece, en un rendimiento acorde a un partido de Copa Libertadores. Pachi Carrizo es titular, Robert Morales, y arriba también dejo la duda si lo acompaña Fernando Fernández o lo acompaña Brian Zamudio a la Pantera Morales. Bueno, Juanma, Fabio, ¿alguna duda? No, estoy mirando lo que tiene que ver con Bolívar en cuanto a estadísticas. Lleva 44 años sin sumar puntos aquí en Paraguay. 44 años. 44 años. Estaba recordando que me fui a ver un Cerro Bolívar en el 92. La vieja olla. Claudinho. Había perdido Cerro 1-0 y acá lo dio vuelta. De Ariel. Lo dio vuelta Ariel con 2 goles de Claudinho. Un recordado festejo de Ariel. Sí, me acuerdo que el arquero de Bolívar era Carlos Truco, aquel legendario arquero nacionalizado. Que haga lo mundialista te va a golear. Del 94, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ganó Cerro 2-0 con suficiencia. Pablo César dirigía el equipo. Año 92, octavo de final. Claro. Carpesani. Mayo del 92 ahora sí, porque yo vine. Y allá perdió 2-0. 1-0. No, 1-0 y acá lo dio vuelta. 2-0 y acá ganó 3-0. 2 goles de Claudinho. 2 de Claudinho. Ariel, y la última vez que se enfrentaron fue en el 97. 97, cuando estuvo en el grupo de Guaraní. Cerro, Guaraní, Bolívar y Oriente. ¿Y cómo fue el festejo, Ariel? ¿Cuál? ¿De Claudinho? Y Claudinho no los goles, él tenía una... ¿Vos que hizo los goles hacia sur, Ariel? Él corre así de arco a arco, ¿no? Viste que el delantero pues marca y va a una esquina, que se claro, el famoso de índice y compañía. O tipo Ronaldo que hace. Sí, pero él corría al otro lado. O sea, corrió de arco a arco. ¿Te acuerdas, Federico? Bueno, pero hoy los técnicos te recomiendan no ya de gastar demasiado. Inclusive en los festejos le dicen a los jugadores que los defensores no vayan corriendo a festejar. ¿En serio? Claro, no, claro. Yo venía de Argentina y lo primero que quería hacer es mirar partido de fútbol. Y habré llegado 2 días antes y jugar a Cerro Bolívar y me voy a la cancha. ¿Y vos no te fuiste con Ariel ya? Me fui a Norte, no lo conocíamos todavía con Ariel. No le conocía todavía. Creo que terminamos ahí en la pizzería de la esquina. ¿Cómo se llama? Se cuidé, te tropezaba con Ariel en la cancha. Bueno, tranquilo. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, ese último antecedente en el 97... Cerro perdió 3-1 en La Paz en fase de grupos y después ganó la olla 2-0, fase de grupos de la Copa Libertadores 97. Esa fue una muy mala campaña. De hecho, no fue clasificaba 3 y Cerro quedó fuera. Claro. Guaraní con Cubilla va contra Gremio. Guaraní con Gremio, exactamente. Que pierde de una forma increíble. Allá perdió por penales 1-0, pues. 5 penales robó Guaraní y Gremio hizo 1, ¿no? Fue terrible. Repetí para que conste en acta, porque ya entre las noticias que vamos a ir tirando para recordarle a la audiencia, ya tenemos lo de Johnny con Olimpia, probable Olimpia para mañana ante Atlético Nacional. El miércoles en la olla, partido, señores, Cerro Porteño Bolívar. ¿A qué hora arranca, Fabio? A las 18 el partido. Bueno, hoy a las 18 también Luqueño Resistencia para Ameliano, para hacer nomás un juego de memoria. Bueno, a ver, vamos con, cerramos, Juanma, acá, ¿te parece? Dale, Bruno, cómo no, estamos atentos. Repetirlo de Cerro, por favor. Jan Fernández, Alberto Espínola, retornará Juan Patiño. La duda si arranca con Robert Pirida Mota o Eduardo Brock. Gabriel Báez, Claudio Aquino,
Y en el medio también yo quiero dejar abierta la posibilidad, están Ángel Caroso Lucena, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal, Wilder Viera. Mañana va a definir el equipo. Federico Carrizo va a arrancar, Robert Morales va a arrancar y también en la delantera tiene la opción de Fernando Fernández o Brian Zamudio para reemplazar a Diego Churín. Un abrazo, gracias Juanma. Dale Bruno, saludos a todos. Venimos con la noticia internacional, por favor. Tenemos muchas noticias. Dale, por favor, te pido, Obi. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad éticos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, atiendan esto. El director del hospital donde está internado el Pulga Rodríguez. ¿Quién es el Pulga Rodríguez? El famoso jugador de Colón de Santa Fe, que vino a jugar acá la final de la Copa Sudamericana ante el Independiente del Valle. Y el año pasado jugó contra Cerro por Colón. Exactamente. Luis Miguel Rodríguez. ¿Qué pase había metido lo que hubiera sido el 2-0 de Colón, ¿Te acordás? Tuvo un accidente gravísimo, se tumbó su camioneta, él dice que salió... despedido. No, salió caminando, zigzagueando, estaba en shock, y después lo asistieron inmediatamente, y él está en terapia intensiva. Sí, porque tuvo, ¿cómo se llama el diagnóstico? Tiene un coágulo en el cerebro, tiene una fisura en el cráneo y tiene el maxilar de los dos lados roto. Decía que no tenía riesgo la vida ahora, pero está en terapia intensiva, tiene también un pulmón, parece. Dentro de los últimos informes está... Bueno, por eso, leo, Fabio, dice... El director del hospital donde está internado el Pulga Rodríguez confirmó que seguirá en terapia intensiva. Hay que ser prudentes, dijo el médico. Atiendan, para mañana, arrancamos maratón de fútbol. No, hoy en realidad, a las 3 de la tarde, Leicester Everton. Mallorca empata con Bilbao ahora 11 minutos 0-0. A las 15, Sevilla Girona. Liga Brasileña, Vasco da Gama Bahía. Bueno, Federico, ¿cuál es el clásico? El Flamengo de San Pauli perdió con Botafogo. 3-2, ¿verdad? 3-2. Mostraba que los defensores estaban hacia la media cancha y el que salía jugando fuera del área era el arquero. Jugó como una especie de central en salida. Exactamente, a la hora de salir el arquero, tipo fútbol de salón. Bueno, y mañana arrancamos maratón de fútbol, tenemos, ya le contamos, Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño. Muchas felicidades, presidente. Hola Bruno, muchísimas gracias, felicitaciones también para ustedes, para ese equipazo de Carinal Deportivo por el Día del Trabajador. Gracias, presidente, igualmente, muchas felicidades en tu nombre y bueno, destaco tu trabajo, tu presidencia, no es fácil estar de frente a un club. Que vos ya sabés cómo lo tomaste, no es necesario que hablemos de eso, pero saliendo a flote, como se suele decir, y hoy, como la televisión, a la mañana estuve temprano en la televisión de colega Canal 9, y recordé un par de jugadores nada más, pero la lista es larguísima, la lista, yo le recordé a Chilaver, a los dos Chilaver, José Luis Chilaver, Rolando Marciano Chilaver,
Los dos Julio César Romero, Cipriano Romero, pero más Julio César Romero, ¿verdad? Gabriel González, Raúl Vicente Amarilla, qué bárbaro. Y de los más nuevos, por ejemplo, Osvaldo Martínez, Pablo Aguilar, ¿quién más, muchachos? Flaco Candia. El Flaco Candia. No, hay una cantidad de jugadores históricamente. Esa cantera era impresionante, el Deportivo Luqueño. No sé hoy cómo están, presidente, en cuanto a eso, porque ahí, por ejemplo, está el chico Marcelo Pérez ahora que no sé si es de la cantera propiamente, pero está surgiendo con ustedes ahora. Mira, Bruno, y vos sabés que tocaste un punto neural, porque nosotros queremos volver a lo que era el Deportivo Luqueño, una cantera inagotable para el club y para el fútbol paraguayo. Arrancamos el proceso el año pasado, ¿verdad? En crisis, era el momento ideal para refundar la institución, para reconstruir la institución. El año pasado tuvimos un torneo intermedia con 22 jugadores canteranos. Este año ya en primera somos el equipo más joven del campeonato con 17 canteranos y la mayoría de ellos son jugadores nuestros. Vos le mencionaste a Marcelo Pérez, ¿verdad? Marcelo Pérez es 100% del Deportivo Luqueño, Sebastián Maldonado, Dieguito Fernández, bueno, son muchísimos jugadores que tiene Sebastián Ruiz Díaz, un chico de apenas 18 años que ya convirtió goles en primera. O sea que Luqueño arrancó este proceso, esta travesía de vuelta en primera con un proyecto claro que es consolidar el plantel este año en el apertura y bueno, y dar pelea con todas las armas que tenemos en el clausura. Presidente, ¿y cómo están hoy económicamente? Porque ese es un talón delicado, complicado, de todos los clubes, no solamente el Luqueño, ¿verdad? O sea, la Olimpia tiene deuda, Cerro tiene deuda, Guaraní tiene deuda, todos los clubes tienen deuda, pero el Luqueño viene de un ascenso. ¿Y hoy cómo están ustedes, presidente? No, nosotros continuamos con el descalce financiero, Bruno. Esa es una realidad que los clubes no pueden. ¿Y cuánto mentir, más o menos ese descalce, o sea, ese desbalance y que hay ahí? Y el desbalance es del $1 millón aproximadamente, pero hemos levantado ya el 80% de las demandas, embargos y remates, porque la gente ni siquiera se enteró. Nosotros el año pasado, estando en intermedia, levantamos un remate del Feliciano Cáceres. A la pucha, ¿de quién, presidente? La parte más complicada ya la hemos pasado. Perdón, pues salió entrecortado. ¿Cuánto es el descalce que dijiste? $1 millón. ¿$1 millón? Sí, señor. No es mucho, presidente. No es mucho. Solo que en el día a día, Bruno, y como nosotros porque el Luqueño, perdón que te interrumpa, Luqueño genera de caja proyectado, ahora cuando nos entran demandas o embargos, eso siempre nos saca de nuestro presupuesto. Claro. Y lo que sí te quiero ratificar es que el 100% de todo lo que nosotros recibimos proviene de administraciones anteriores. Sí, no, yo sé, me consta. Alguna vez viniste acá y expusiste claramente el tema, pero ¿cuál fue el embargo que levantaron, presidente? Nosotros hemos levantado muchísimos embargos, Bruno. De lo que te puedo mencionar, pues estoy acá almorzando con los jugadores, es varios casos emblemáticos. El caso Sergio Vergara, que estamos hablando en orden superior a los 900 millones de guaraníes. El caso Alicio Solalinde, cerca de 400 millones de guaraníes. Tuvimos unos hermanos de apellido Tellado que jamás jugaron en primera. Fuimos demandados por dos escuelitas de fútbol por derecho de formación. El caso Javier Murillo, Franco Aragón. Son muchísimos los casos. El caso de Sergio Vergara alcanzó los 900 millones, presidente. Entre suma y suma, sí. Lo que pasa, Bruno, que este es un tema muy complejo, que hay toda una estructura que está montada a nivel de justicia, donde nosotros no solamente estamos obligados a pagar el capital más interés, sino que después te cobran otra vez interés sobre interés, y es una bola de nieve, y a eso tenés que sumarle otra vez las costas, los honorarios profesionales, los abogados que representaban a estos jugadores. O sea, son realmente sumas siderales que nosotros hemos pagado. Pero déjame decirte, vamos a hablar de cosas positivas, presidente. A la pucha, 102 años, pero tenemos que preguntar, ¿verdad? En contrapartida tienen ustedes algo muy interesante.
Luqueño, no sé si pueden hacer un préstamo, algo. Yo creo que ya tienen que tratar de, pero eso sí, ¿verdad? Con todas las garantías y la seguridad, pero ahí necesita, no sé cuánto necesitan. Alguna vez Juan Darío Cáceres nos habló de un monto de dinero para hacer la reestructuración del Feliciano Cáceres, porque ustedes meten mucha gente, ¿verdad? Y las recaudaciones pueden ir pagando ese préstamo y ya juegan en su cancha completamente habilitada, presidente. Y vos sabés que a eso apuntamos, Bruno, vamos a poco, de acuerdo a lo que planificamos y también asumiendo nuestra realidad, que no es fácil. Y bueno, vamos, primero el primer gran desafío era arrancar el campeonato con jugadores jóvenes, con jugadores en la casa. Y eso cuesta muchísimo, sobre todo porque el público luqueño es exigente y la gente no entiende que lo que es el proceso, que nosotros tenemos que darle minutos a los chicos. ¿Y por qué te hablo de ellos? Porque realmente el camino del fútbol paraguayo, Bruno, eso no hay ningún club que te pueda aguantar con un presupuesto enorme si es que vos no producís jugadores. Entonces, nosotros estamos abocados primero a eso, a fortalecernos con nuestro principal activo, que son los jugadores, y sobre esa base ir levantando el Feliciano Cáceres. Yo estoy seguro que al terminar la apertura ya va a ser muy difícil que podamos sostener a algunos jugadores porque ya tenemos propuestas concretas de dos de ellos sobre todo. Entonces, ¿Quién es presidente? No quisiera por una cuestión de negociaciones y sobre todo porque estamos en antesala. Pero debería ser Pérez y Fernández, supongo, porque Fernández también es un jugadorazo, es joven. Sí, un jugadorazo. De Diego, una vez que se asiente en lo que es el torneo de primera, va a explotar. A Dieguito le falta un gol, ¿verdad? Le falta un gol y va a explotar y va a ser imparable. Entonces Pérez, el que ya se está, yo creo que se va. Pero está bien, se merece un gran juego y tienen que vender, ustedes tienen que vender. Sí, Ariel. El que anda muy bien antes de ir a lo de Ariel, Armoa, que hizo otro gol en la semana. Blas Armoa, la misma cosa, sí, Blas Armoa. Es que en realidad tenemos muchos jugadores. Julio Báez, que también es nuestro, que fue, si bien él tuvo su formación en Cerro Porteño, la misma cosa Sergio Frete, o sea, todo lo que Luque hoy en día hace, aparte de tener sus jugadores canteranos, y no solamente jugadores canteranos, la mayoría de ellos son hinchas de Luqueño, también todos los jugadores que vienen a Luque, no todos, la mayoría, nosotros siempre llegamos a acuerdos de que gran parte del porcentaje de los derechos de estos jugadores pertenece al Deportivo Luqueño, así que estamos en ese proceso que nos cuesta de repente muchos partidos porque nos vuelve de repente un equipo irregular por la juventud de estos chicos, pero que se van afianzando en la medida que van teniendo minutos en cancha. Presidente, usted hizo un pedido para llevarle a Cerro y a Olimpia al Feliciano Cáceres. ¿Cómo tomaron este pedido? Una negativa, ¿no? Sí, hubo una negativa del adicional profesional que nosotros respetamos pero no compartimos. ¿Y el estadio ya está en condiciones para recibir así a equipos de la talla de Cerro de Olimpia por las refacciones, que estaban haciendo? Es que nosotros no tenemos ningún problema en darle un sector y organizarnos y tener reuniones con la gente de la APF, con la gente de la Policía Nacional, de la Fiscalía. Nosotros también queremos que se respete un poco la localidad del Sportivo Luqueño. En todo caso, si siempre se va a invocar que estos son considerados partidos de alta complejidad, bueno, juguemos tanto los partidos de Luque Cerro, Luque Olimpia y viceversa en estadios neutros, ¿verdad? Porque en este momento ni Olimpia ni Cerro juegan de visitante contra el Luqueño. Presidente, ¿cuánto lo que cuesta refaccionar el estadio Feliciano Cáceres? ¿Cuánto más o menos sería? En el sector de graderías norte, Bruno, está en el orden de 1.000 millones de guaraníes. Y el sector más crítico es el sector de preferencia, donde nosotros estamos evaluando reparar, remozar o directamente hacer desaparecer eso y empezar de cero. Yo creo que es mejor de cero, presidente. $400,000 todo lo que es el sector de preferencia. ¿Cuántos? $400,000. Yo creo que es mejor que hagan de cero, presidente, porque mira que si pasa algo ahí después. Yo sé que es mucho más dinero, pero este presupuesto es sobre la base de lo que nos había pasado al ingeniero Gailán, que es uno de los mejores en el país, y estamos hablando de reforzar
a la enésima potencia las condiciones de estructura de ese sector, ¿verdad? O sea, no te salva, o sea, Luqueño no se salva de $600,000 para refaccionar los dos, la gradería y la preferencia. No, gradería son mil millones de y sí, yo te redondeo ya 1.000 millones, son $100,000. Sí, $500,000. $500,000. Sí. $500,000, sí, señor. Sí. Total, ambos sectores. Por eso yo te digo que nosotros tenemos que ser realistas y no mentirle a la gente. Entonces, lo que nosotros vamos planificando es esto de a poco, ir buscando financiamiento, apuntamos a tratar de subsanar los inconvenientes en Gradería Norte para el segundo torneo, y bueno, después solamente ya nos quedaría preferencia, ¿verdad? Y si tenemos la suerte de llegar a un torneo internacional, que nosotros apuntamos a eso mínimamente, bueno, a partir de ahí sí ya buscar los recursos necesarios para poner en condiciones los 4 sectores del Feliciano Cáceres para jugar ese torneo en casa. Presidente, hicieron la asamblea donde presentaron el informe de la auditoría forense. ¿Va a haber demandas a los responsables de los millones de guaraníes que no fueron depositados en la cuenta del club? Sí, la verdad que muy sorprendido con los números. Estamos hablando de números enormes. Y bueno, yo te soy sincero, porque eso recién ocurrió el sábado. Ayer tuvimos las elecciones, hoy jugamos el partido contra Meliano. Seguramente en la semana vamos a ponernos a analizar y después ya quedaría en campo del área legal, de la asesoría jurídica del Esportivo Luqueño para ver cuál es el siguiente paso. ¿Cuánto falta ahí, presidente, más o menos? ¿Cuánto es faltante ahí? De lo que pude ver así en forma preliminar, estamos hablando de $2.600.000 aproximadamente. Ay. Puede que me equivoque en los números, aclaro. $2.600.000 de faltante. Y 38.000 no. Está partido en dos. Para que se entienda mejor. Son $2.600.000 en ingresos y 38.000 millones de guaraníes en egresos. O sea, hablando mal y pronto, son ingresos que no se evidencian y son gastos que no están justificados. Qué locura, eso es muchísimo dinero. Vamos a tener tiempo seguramente de hablar más adelante cuando vos también tengas los papeles todo a mano, como bien estás explicando. Está el aniversario, el partido de hoy. El Luque fue muy especial, se hace una misa, después se hace una caravana. Es espectacular. Gracias, presidente, muchas felicidades en tu nombre al gran pueblo del Sportivo Luqueño. Muchísimas gracias, Bruno, un saludo también para ustedes y muchísimas felicidades por el Día del Trabajador. Un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. El presidente Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño. Para cerrar el bloque internacional, Copa Libertadores para mañana. Atiendan, no, hoy ya dijimos los partidos, ¿verdad, muchachos? Ya dijimos todo. Leicester-Everton, 3 de la tarde, Sevilla-Girona a las 3, etcétera, etcétera. Vasco-Bahía, 19 horas, Brasileirão. Mañana a las 6, Ñublense-Aucas. A las 6, Liverpool-Argentinos Juniors. 20 horas, Fluminense-River de la Argentina. 20 horas, Corinthians, Independiente del Valle. 20 horas, Atlético Nacional de Medellín, Olimpia. 22 horas, Sporting Cristal, Strongets. Mañana juegan por la Sudamericana. Huracán Danubio. Tacuarí, Oriente Petrolero. Ahora entiendo el bus. Me crucé con el bus de Oriente Petrolero hoy, frente a la iglesia Comendador. Deportes Tolima, San Paulo, 18 horas en el Yat estarán, seguro. 20 horas, Magallanes, Universidad César Vallejo. 20 horas, Bragantino, Estudiantes de La Plata. 20:30, Newell's Santos. Premier League mañana. Lindo partido. Fecha 34, Arsenal, Chelsea. Mañana, fútbol de España. Barcelona, Osasuna. 13:30. Almería, Elche. 13:30. 16 horas, Real Sociedad, Real Madrid. ¿Vieron que perdió PSG? Sí. Perdió contra el Lorient. Sí. Y eso que hizo un gol insólito. PSG. Sí. Miércoles,
Copa Libertadores, 6 de la tarde, Inter de Porto Alegre, Nacional de Montevideo, Cerro Porteño Bolívar, 18 horas, 20 horas, Colo Colo Boca. ¿De un clásico será? Hoy lo que decíamos, le suspendieron 2 tribunas a Colo Colo. No va a poder dar su barra. Boca tiene habilitado su público. Y $90.000 de multa. La Conmebol. A Colo Colo en el Monumental de Colo Colo. Universidad de Chile, Universidad Católica, clásico. Se paró, tiraron fuego, estruendo. Y ya se va a jugar a puerta cerrada. No se tiene la fecha todavía ni el horario. Barcelona Palmeiras mañana 20:30, o sea, después del partido de Cerro. Ya para sentarte a ver este partido, ¿eh? Barcelona Palmeiras, miércoles, Federico. Qué lindo, ¿no? Sí, Atlético Mineiro Alianza Lima 20:30. Grupo de Libertad. 22 horas, Independiente de Medellín Metropolitanos. Conmebol Sudamericana, Palestino San Lorenzo Almagro. Repito, 6 de la tarde. 20 horas, Guaraní Emelec, Puerto Cabello Tigre. 20 horas. 20 horas, Millonarios América Mineiro. Perdón, espera, Obi. Mañana, miércoles, Liverpool Fulham. A las 3 de la tarde. Manchester City West Ham. Para completar nomás. Y escuchamos esto, Federico. Miércoles. Sí. Miércoles, Lazio Sassuolo a las 3 de la tarde. Están preocupados nuestros hombres de las rutas. A la justicia electoral. Se yucatago. Veamos un ratito. No. Y el jueves, ya aquí es Pachano Maya. Udinese Napoli en Udine, el jueves, 14:45. O sea que ya va a conocer el resultado de Sassuolo, Lazio Sassuolo, porque el Lazio va a jugar en Roma a las 3 de la tarde, y el jueves va de visita a Napoli. ¿Qué arquero hace que sea campeón de visitante? Yo pospondría nomás y dejaría para... Se dejen ganar. Si Lazio no le gana a Sassuolo, ya es campeón. ¿no? Bueno, cerramos lo que... Ariel ya está muy desesperado por hacer su bloque de automovilismo. ¿Cómo es? Un 1 de mayo donde hay algún... atascamiento. Dale. Por eso que hoy es para cumplir. No, hoy va a decir tránsito fluido en todas partes. Claro. Atendé lo que va a decir. No, sacame en la oreja izquierda que va a decir tránsito fluido sobre 2 calles. De 2 calles ir a buscar. Estados Unidos, Rodríguez, Francia dice y se queda como un duque. Dale. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 492-811. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes, o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-232-6006. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pásate ya. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Efectivamente, debido al feriado, tránsito libre en las principales calles de Asunción. Y no te olvides de parar en tu Petrobras. Y alguna favorita. recomendación, recomendación y para el que está llegando recién y quiere pasar por su Petrobras, ¿qué le ofrece? Gaseosa, jugo, un buen café. ¿Cómo sabe el hombre? Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante, con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones, de 7 y 28 cápsulas, de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kimfa. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Sin dudas, la noticia del día tiene que ver con Olimpia y esto que se prepara para que aterrice y llegue al país, porque va a venir desde la Argentina, un CEO, como quieran llamarle. No va a ser un gerente deportivo, no se va a encargar de contratar técnicos, absolutamente lo que tiene que ver con lo deportivo, no. Vendrá a cambiar la estructura administrativa y comercial del club, manejará temas de ingresos y egresos del club. Este CEO empezará a trabajar en Olimpia a partir del 1 de junio. La información que tiene que ver con el equipo franjeado y el futuro financiero, la noticia del día. La llegada entonces del CEO para el equipo franjeado. A propósito de Olimpia, juega mañana Copa Libertadores, 20 horas ante Atlético Nacional de Medellín, de visitante, y este es el equipo que prepara Olimpia en la voz de Johnny González. En el arco Gastón Olveira, lateral por la zona derecha el Tucu Salazar, los centrales Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, en medio campo Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Olimpia Nacional, 20 horas en el Atanasio Girardot. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983.
Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. También tenemos que señalar que juega Cerro Porteño el miércoles, Copa Libertadores ante el Bolívar en la Nueva Olla, 18 horas el horario del partido. Este es el probable equipo del cuadro azulgrana en la voz de Juanma Figueredo. Jan Fernández, Alberto Espínola, retornará Juan Patiño. La duda si arranca con Robert Piris Damota o Eduardo Brock, Gabriel Báez, Claudio Aquino. Y en el medio también yo quiero dejar abierta la posibilidad, están Ángel Caroso Lucena, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal, Wilder Viera. Mañana va a definir el equipo. Federico Carrizo va a arrancar, Robert Morales va a arrancar y también en la delantera tiene la opción de Fernando Fernández o Brian Zamudio para reemplazar a Diego Chorín. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambare, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Garelli Estructuras, teléfono 551-142, www.garelliestructuras.com. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Teléfono 061-514-920. Bueno, para hablar un poco de lo que tiene que ver con la intermedia, hay movida de técnicos, ya empezó toda esta carnicería en cuanto a lo que tiene que ver con los entrenadores. Los resultados hasta ahora de la quinta fecha de la intermedia: Fernando de la Mora cayó de local ante el 24 de septiembre 2-1, 12 de octubre también cayó de local 2-0 ante Rubio Ñu. El viernes, el 3 de febrero perdió ante Santaní 3-2 en Ciudad del Este, y esto significó la salida del entrenador Mauricio Icho Pérez. Dejó de ser técnico el 3 de febrero, en su reemplazo fue nombrado Juan Manuel Bataglia. En otro partido, Independiente y Pastoreo empataron 1-1. También significó la salida de Enrique Landaida de Independiente. El nuevo técnico del equipo de Campo Grande es el Loro Ovelar. Los partidos que se jugaron el sábado, el 2 de mayo, le ganó a Carapeguá 2-0. También hay cambio de entrenador. En Carapeguá se fue Edgar Denis. En su reemplazo fue nombrado Ángel Marcelo Martínez. Ángel Martínez. Ángel Martínez. Estuvo en Ledesma. Martín Ledesma. Renunció, salió y ahora es nombrado técnico de Carapeguá tras la destitución de Edgar Denis, la araña. Y Martín Ledesma cayó ante Recoleta 2-1. Los partidos para hoy: San Lorenzo Atirá, 17:30 horas, y el partido de la nostalgia que decía Federico, Sol de América Colegiales, 19:45. Por ese partido, decía Federico. Nada de Me escribía Julio Zacarías, 22 años después se enfrentan. Ese era un clásico antes en los 80, 90. Andaba de ese amigo.
Ahí estaba la ruta. Hoy vos tenés para ir. Pero 19:45 es muy... Peligro de gol tenemos hoy, Federico. Hoy a las 9 tenemos peligro de gol. ¿Vos venís, Federico, no? Tengo un festejo acá cerca, hermano. Atención, revisión, Barcelona. No se puede, loco. 19, 1 de mayo, hermano. Vos siempre decís, ¿la vida hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la vida? Entonces, te quedaba esa palabra. Y bueno, entonces yo soy un amargado porque yo trabajo como loco. No, pero en serio, 22 años después se enfrentan. Era la época de Juan Zacarías, Eber Almeida, eran partidos muy especiales. Eran. Sí, hablando de... Fíjate que... Era el Partido Colorado contra el Liberal. Exacto, sí. A muerte Liberal. Sí, a muerte. Fíjate que ya que estamos hablando de la Libertadores de los 90, los dos fueron coperos. Sí. 91 colegiales, va el grupo de Cerro, Sport Boys Universitario en plena época de cólera. Y es más, clasifica a la siguiente ronda, donde es eliminado por Olimpia. Y solo al año siguiente, en el 92, comparte grupo con Cerro y los uruguayos, Nacional y Defensor. Y uno recuerda que ahí en la cancha de Olimpia fue un Cerro Sol, gran partido del finado Víctor Genes. Pero 92. Claro, o sea, 91, 92 eran coperos cuando solamente iban 2 a la Libertadores. Claro, acá amigo Julio Zacarías me dijo, hace 22 años nosotros descendimos en el 2001, me dijo, por colegiales. Él le hizo acordar. 2000 jugó la Copa Libertadores, fíjate cómo la Libertadores jugó en el 2000 y desciende ya en el 2001. Sí. El equipo de colegiales. Aquí el partido en Ciudad del Este contra América de Cali. Sí. Y la tormenta. Orlando Maturana la rompió. 5-2. Bueno, yo no olvidé lo que le iba a decir. Dice que cuando vos querés decir algo y te olvidas es porque vas a mentir, dice. En la campaña es así. De Yapuseina te dicen. No. Así es, Federico. ¿O te cuento nomás la tradición? No, pero también yo sé que el mentiroso no se olvida de su mentira. Ese también. ¿Y cómo eso? Y te cuenta algo y después... El mismo se olvida y ya cambia su versión. Sí, o si no... Pero está... y lo que el mío te contó, ¿no? No, pero está el que es más peligroso, el mitómano. No sé, ese es el que cree su propia mentira. Ese no se equivoca, ese no ni pestañea. Dentro del periodismo deportivo conozco 3 o 4 por ahí. ¿Qué? Sí. No, entra con la historia del café. Bueno, para cerrarlo en la intermedia, el puntero es Santaní, 13 puntos. ¿Sabes quién dirige Santaní? El Chueco Ovelar. Hugo Marcelo Ovelar es el técnico de Santaní, que es el líder de la clasificación en intermedia. Espera, me voy a acordar. Ya me acuerdo. En el 92 fue a Montevideo en bus para enfrentar a los dos equipos y le llamó la atención a los uruguayos, Sudamérica. Sí. Viajó en bus en el 92, miren. Y la de colegial es una anécdota que nos contó Juan Zacarías acá, que le llevó a su mamá. Porque está feo el tema. Estaba el cólera en Perú y le llevó Juan Zacarías a su mamá y ella cocinaba, papá. Sí, no, esa anécdota es espectacular. De hecho, de acá se llevaban los bidones de agua, porque siempre se hablaba que la enfermedad entraba por el tema del agua. Y él siempre se ponía contento cuando recordaba la anécdota de cuando miraron cuando jugó la Copa Libertadores Colegiales, que él tenía su equipo de tereré. Viste que los entrenadores por lo general no tenían equipo de tereré, pero él sí. Tomaba su tereré ahí y dirigía. Y antes era, hasta hace poco, antes del COVID se compartía el tereré. Ahora ya nadie te comparte el tereré, salvo que sea tu familiar muy directo, ¿verdad? Está bien. Era que la cancha de Central Colegiales hacía un frío y PSN transmitió el partido Central Colegiales. Pan American Sport Network. Estaba con su guampa tipo de plata. Y le filmaban así el Tomás. Pero papá fue un adelantado. Hoy los argentinos, uruguayos, todo el mundo. Hasta Griezmann. El cantante de Metallica salió tomando mate. Y bueno, viste. Juan Zacarías, un grande, papá. Dice que Zacarías le reencantaba la cámara. Que cuando los canales iban, ahí le actuaba en la práctica. Ahí comenzaba con las indicaciones. Cuentan las anécdotas que ya el equipo estaba para terminar la práctica. Estaban todos sentados. Y llegaban los medios, las cámaras. Y decía, bueno muchachos, vamos a trabajar definición, vamos a trabajar. Y empezaba a dirigir como loco, un personaje. Sin duda. ¿Qué época era la de Juan Desiderio? Ya me acuerdo, viajó, un viaje relámpago hizo Messi con toda su familia a Arabia Saudita. ¿Tú no sabías que era embajador de Arabia? Pero su embajador club... de Arabia y tiene varios... Pero su club, el PSG, es catarí. Sí. Y él se fue a Arabia ahora. Sí. Él es modelo del Ministerio de Turismo. Ya sé, Dani, pero te digo nomás que ya están especulando que parece que hay una oferta importante del rival de la se va a cambiar del chiquito al grande, porque el Arabia pues tiene mucho más dinero que Qatar, ¿verdad?
Y cosa que Qatar tiene, no sé, juegan con el dinero. Ahora quieren comprar el club Manchester United. Hizo una super oferta ya. Y Messi, no sé, ¿qué es lo que va a hacer ya con su plata? ¿Verdad? Bueno, dale, ya venimos. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Yo Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. 13:51. ¿Tenés el video VAR? Revisión, chequeo VAR, por favor. El diagnóstico es... Tiene un coágulo en el cerebro. No, espera. Subime acá. En el lugar de los hechos parece que estamos... Pero ¿verdad? El diagnóstico es... Tiene un coágulo en el cerebro.
Ariel ya estaba buscando su... Mira, estábamos hablando de una persona que se accidentó, pobre hombre, el Pulga Rodríguez, tipo por que... supuesto, a ver. Y ella está... ¿Y qué era? ¿Waze? ¿Qué era? Este era Waze. Ah. Para más tengo que hacer el otro también para... Y vos no podés poner en silencio. No, yo pregunto nomás. No, pues mira, a veces fue nomás, no es que fue, no es que... No es una cuestión de todos los días, de mucha frecuencia. Pues, no te suena tu alarma, pequeño... ¿sabes? No, Ariel, a cualquiera... Si vamos a ir al chequeo. A vos también. No, a mí yo en silencio. Vos sabés que mi teléfono está en silencio siempre. Pero eso es peligroso también porque puedes perder llamadas. No. Yo ya estoy acostumbrado. Mi teléfono siempre está en silencio. Pero yo te puedo asegurar, Ariel, que vos me llamás y yo te voy a atender. O me llamás y 5 segundos después yo te voy a volver a llamar. ¿Con vibrador? Y WhatsApp, no, en silencio. ¿Y cómo hacer? Y porque yo estoy pendiente de mi teléfono. Miro y a veces miro cuando me llaman la persona, no sé. Ya tengo un sexto sentido, ya ayuda. Pero en silencio tengo mi teléfono siempre. Lo que pasa es que esto no fue oportuno con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que estábamos hablando de una pelota en el travesaño, afuera. Pero se entiende lo que algo preparado para, qué sé yo, para que coincida con la periodística de un accidente, ¿verdad? No, estamos hablando. No, por supuesto no. Justo vos estabas buscando tu bloque de... Claro, porque un primero mayo con esta gente ya. Este país ya está perdido, definitivamente. Eso será el colmo. Ya tocamos fondo, hermano. No hay nada que hacer. No hay ya nada que hacer. Este país ya se perdió totalmente como diría el relator, no el respeto, la respetación. Bueno, ¿qué tenemos pendiente, muchachos? Estamos cerrando, hoy tenemos fútbol. Sí, ¿A qué hora arrancamos? Ancho Perfil ahí hoy. Debería estar una hora, sí. Sí. El partido arranca a 18 Porque horas. Nosotros podemos cederle media hora más por el tema político. También. Ancho Perfil. ¿Verdad? Wilson. Perdón que te moleste. Recuento y compañía, ¿sí? Los últimos recuentos y compañía. Claro, Wilson. Si no, ¿podés hablar con la señora Sara Moreno? Que nosotros cedemos media hora. Entonces arrancamos a las 5:30 Luqueño Resistencia y van los compañeros 1 hora y media. Luqueño Ameliano. ¿Podés, Wilson? No, en serio estoy hablando en serio. No, pues la gente estaba con el tema. Y a la tarde muchos que se van a levantar recién de su resaca, ¿verdad? Ahora se están levantando. Mira que se llama revisión, va a salir, salió esta, ¿verdad? ¿No? Bueno. Dale, cumplimos con lo último. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, precios inigualables, con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. TV Samsung Smart 32 pulgadas HD, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales a nivel país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO.
La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés o donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. 13:57, ¿qué más tenés, Fabio? Probable los equipos hoy de Luqueño Ameliano, por favor. Ameliano local en el Defensores del Chaco. Anuncia Joaquín Papaleo en el arco, Walter Cabrera, Hugo Benítez, Franco Ortellado y Marcos Martinich. En el medio sector, Freddy Vera, Edgar Saracho, Blas Cáceres, Giovanni Bogado. Y en la ofensiva, Elías Sarquis junto a Sergio Vareiro. El equipo de Luqueño con Gonzalo Falcón en el arco, Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Alan Ledesma y Joel Jiménez en defensa, Sebastián Ruiz Díaz, Rodrigo Rojas, Julio Báez y Diego Fernández en la media cancha. Arriba, Paul Charpentier junto a Sergio Fretes. 18 horas el partido en el Defensores. ¿Quién transmite hoy? Johnny. Vamos a estar con Johnny. Bueno, media hora antes, Johnny. Media hora antes, por favor. Esto ya es parte también de la guerra, ¿eh? Ancho perfil, media hora más. Un día muy abarcativo, ¿no? Claro, ¿verdad? Corresponde, hermano querido. Sí, al presidente luqueño le hicimos media hora de entrevista. ¿Vos estás de acuerdo hoy? Sí, dice hoy. ¿Le damos media hora más, Ariel? Totalmente, si se puede menos 10 también se puede entrar en el... No, tanto así no vaya. No. 10 minutos antes vos decías. Claro, 10 minutos constitución los equipos y tenés razón. Pedí y 50, Wilson. Fabio. Sí, está bien. Está bien. Vamos a estar acá con Johnny. Entren y 50. Está bien. Federico. Bien. Está.